El teléfono seguía vibrando sobre la mesa de la oficina, bailando entre papeles y una taza de café ya frío. Era martes, creo, o tal vez miércoles, esos días sin forma que se pierden entre juntas y correos urgentes que nunca lo son tanto. Mi nombre es Lucía, tengo 42 años, y trabajo como gerente de ventas en una empresa que promete cambiar vidas aunque yo apenas pueda sostener la mía. La pantalla decía, mamá, con esa foto vieja donde ella sonríe sosteniendo un ramo de bugambilias del jardín. No contesté. No porque no la quisiera, sino porque llevaba meses esquivando esa conversación que ambas sabíamos necesaria pero que ninguna se atrevía a comenzar. Afuera llovía con esa terquedad particular de la Ciudad de México en temporada de lluvias, cuando el cielo se vuelve plomo y las calles huelen a tierra mojada y escape de camiones. Podía escuchar el repiqueteo contra los ventanales del piso 12, ese ritmo constante que debería calmar pero que solo amplificaba el ruido dentro de mi cabeza. Pensé, le marco en la noche, cuando salga de aquí, cuando tenga tiempo de verdad para platicar. Pero el tiempo, ese personaje invisible que gobierna nuestras vidas, ya había tomado su decisión. Mamá no tenía más tiempo. Y yo, sin saberlo, acababa de dejar pasar el último minuto que el destino nos había concedido. La reunión continuó como si nada, gráficas de ventas, proyecciones trimestrales, voces hablando de números que flotan en el aire sin peso real. Mi jefe, el licenciado Ramírez, movía las manos explicando estrategias mientras yo asentía mecánicamente, con una parte de mí todavía viendo esa llamada perdida como una mancha en la pantalla de mi teléfono. 3 llamadas perdidas, decía ahora el contador. Mamá insistía. Eso debería haberme alertado porque ella nunca insistía, nunca quería molestar, como decía con esa voz suave que se disculpaba por existir. Pero yo estaba demasiado ocupada siendo importante, siendo necesaria, siendo todo menos hija. Cuando por fin salí de esa oficina, ya eran pasadas las 8 de la noche. La ciudad brillaba con luces amarillas y rojas, un río de autos avanzando despacio hacia algún lugar que llamaban hogar. Tomé el elevador sintiendo el peso del día en los hombros, esa fatiga que no es solo física sino del alma, de tanto fingir que todo está bajo control. En el reflejo de las puertas metálicas vi a una mujer con el maquillaje corrido, el cabello recogido en un chongo flojo, los ojos cansados de alguien que ha olvidado cómo verse a sí misma con amor. No reconocí a mamá en ese rostro hasta mucho después, cuando entendí que nos parecíamos más de lo que yo había querido admitir. El estacionamiento olía a gasolina y humedad, ese aroma particular de los espacios cerrados donde la vida transcurre en tránsito. Busqué las llaves en mi bolsa gigante, esa cueva donde guardo mi vida fragmentada entre recibos, maquillaje viejo y sueños pospuestos. Mi coche, un Jetta gris del 2015, me esperaba en el lugar de siempre, silencioso testigo de mis idas y venidas. Me subí, cerré la puerta, y en ese momento de silencio absoluto antes de encender el motor, algo dentro de mí supo que algo estaba terriblemente mal. Era una sensación visceral, como cuando de niña despertaba en medio de la noche y sabía, sin saber cómo, que mamá estaba llorando en la cocina. Tomé el teléfono. 5 llamadas perdidas ahora. Y un mensaje de voz. El corazón me dio un vuelco extraño, de esos que te hacen sentir que el mundo se inclina un poco hacia un lado. Puse el audio con manos temblorosas, y ahí estaba su voz, quebrada, lejana, atravesada por un cansancio que iba más allá de lo físico. Hija, mija, soy yo, tu mamá. Hacía pausas para respirar, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Estoy en el hospital, no te preocupes, pero me gustaría escuchar tu voz, aunque sea un ratito, sí, mija. Había un ruido de fondo, máquinas pitando, voces distantes. Y luego, antes de colgar, te quiero mucho, aunque no vengas, te quiero. El mensaje terminó y el silencio que siguió fue el más ruidoso de mi vida. Mis manos temblaban sosteniendo ese aparato que de pronto pesaba como el mundo entero. Marqué de inmediato, los dedos torpes sobre la pantalla. 1, 2, 3 timbrazos. Nadie contestaba. Marqué al Hospital General, ese lugar donde mamá había trabajado 30 años como enfermera antes de jubilarse. La recepcionista, con voz profesional y distante, me pidió datos.
Marta Jiménez, sí, un momento por favor. El momento se estiró como un chicle, elástico y doloroso. Cuando volvió a la línea, su voz había cambiado. Señorita, lo lamento mucho, su mamá falleció hace una hora, ¿puede venir a identificar el cuerpo? El camino del hospital se volvió borroso detrás de las lágrimas que no podía contener. Manejaba por inercia, el cuerpo en automático mientras la mente se fragmentaba en 1000 pedazos cortantes. Las luces de los otros coches eran manchas rojas y blancas que se estiraban como en una pintura expresionista, y la lluvia golpeaba el parabrisas con una violencia que parecía burlarse de mi dolor. Mamá había muerto sola. Esa frase se repetía en mi cabeza como un mantra cruel, sola, sola, sola. Y yo, su única hija mujer, había estado a 12 kilómetros de distancia, discutiendo porcentajes de ventas mientras ella tomaba su último aliento. Recordé entonces todas las veces que había prometido visitarla. El próximo fin de semana, ma. Este mes ando muy cargada de trabajo, pero en el que viene sin falta voy. ¿Por qué no mejor hablamos por WhatsApp? Es más fácil. Excusas, pretextos, mentiras pequeñas que se acumulan hasta construir una muralla entre las personas que más se aman. Mamá nunca reclamó, nunca exigió. Solo esperaba con esa paciencia infinita de las madres mexicanas que creen que amar es no estorbar, no molestar, no pedir lo que debería ser dado libremente. ¿Cuándo nos enseñaron que el amor es sinónimo de sacrificio silencioso? ¿Cuándo aprendimos a medir nuestro valor por lo poco que necesitamos de los demás? El hospital apareció ante mí como una mole gris bajo la lluvia, sus ventanas iluminadas como ojos amarillos que lo observan todo sin juzgar. Estacioné mal, no me importó. Corrí hacia la entrada principal, empapándome en esos segundos entre el coche y la puerta, sintiendo el agua fría mezclarse con las lágrimas calientes. La recepción olía a desinfectante y enfermedad, ese aroma particular de los lugares donde la vida y la muerte negocian cada noche. Una enfermera joven, con el cabello recogido bajo una cofia verde, me miró con esa compasión profesional que han perfeccionado los que trabajan con el dolor ajeno. ¿Familiar de Marta Jiménez? Asentí, incapaz de hablar. Por aquí, por favor. Los pasillos eran interminables, un laberinto de baldosas blancas y puertas cerradas detrás de las cuales se libraban batallas invisibles. Pasamos frente a la sala de espera donde algunas familias aguardaban noticias con rostros tensos, aferrados a vasos de café de máquina y rosarios gastados. Un niño dormía en el regazo de su padre, ajeno al drama humano que lo rodeaba. La enfermera caminaba 2 pasos adelante, sus zapatos blancos haciendo un sonido rítmico contra el piso que marcaba el tiempo como un metrónomo cruel. Cada paso me acercaba a la realidad que aún mi mente se negaba a aceptar. Mamá ya no estaba, y yo había llegado demasiado tarde. Entramos a una sala pequeña, fría como todos los espacios diseñados para el adiós final. Había una camilla cubierta con una sábana blanca, y bajo ella, la forma inconfundible de un cuerpo humano. Mi cuerpo. El cuerpo de mi madre. La enfermera se acercó con gentileza y apartó la sábana solo lo suficiente para mostrar el rostro. Ahí estaba mamá, con los ojos cerrados y una expresión de paz que contrastaba dolorosamente con la tormenta que rugía dentro de mí. Se veía más joven de lo que había estado en años, como si la muerte hubiera borrado las arrugas de preocupación que la vida le había grabado. Sus labios, siempre dibujados en una sonrisa paciente, ahora estaban inmóviles en una línea serena. Toqué su frente, estaba fría, tan fría, y algo dentro de mí se rompió de una manera que sabía era irreparable. Fue tranquilo, dijo la enfermera con voz suave. Estaba dormida. No sufrió. Esas palabras deberían haberme consolado, pero solo amplificaron mi culpa. No sufrió físicamente, tal vez, pero, ¿qué hay del sufrimiento del alma? ¿Qué hay de esas últimas horas en las que llamó una y otra vez, esperando escuchar la voz de su hija antes de partir? ¿Qué hay de esa última súplica, aunque sea un ratito, que quedó flotando en el aire sin respuesta? Me doblé sobre mí misma, aferrada al barandal de la camilla, y dejé salir un llanto que venía de un lugar tan profundo que ni siquiera sabía que existía. Era el llanto de todos los abrazos no dados, de todas las conversaciones pospuestas, de todas las veces que elegí mi comodidad sobre su compañía.
No sé cuánto tiempo estuve así. El tiempo, en esos momentos, deja de tener sentido. Pierdes la noción de los minutos y las horas cuando estás suspendida en ese limbo entre la vida que conocías y la vida que te espera ahora, huérfana en un sentido que va más allá de lo literal. Eventualmente, la enfermera me entregó una bolsa de plástico transparente con las pertenencias de mamá, su anillo de matrimonio con el oro ya gastado, el reloj de pulso que papá le había regalado antes de morir hace 10 años, un rosario de cuentas azules, y su celular. Ese celular donde estaban registradas mis llamadas perdidas como evidencia de mi abandono. Lo tomé con manos temblorosas y vi la pantalla agrietada en una esquina. Mamá siempre fue descuidada con la tecnología, prefería las cosas tangibles, las cartas escritas a mano, las fotos impresas que guardaba en cajas de galletas. Salí del hospital cuando la madrugada ya se asomaba tímida por el horizonte, tiñendo el cielo de un violeta enfermizo. La lluvia había cesado pero todo seguía mojado, brillante bajo las luces de la calle como si la ciudad entera estuviera cubierta de lágrimas. No quería ir a mi departamento, ese espacio minimalista y frío que había decorado para impresionar visitas que nunca llegaban. Sabía que debía ir a la casa de mamá, enfrentar ese lugar lleno de su presencia aunque ella ya no estuviera. Puse rumbo hacia la colonia Narvarte, ese barrio de clase media que había visto tiempos mejores pero que conservaba un encanto nostálgico en sus calles de árboles frondosos y casas de 2 pisos con rejas de herrería. La casa estaba en la calle Pilares, número 37, una construcción de los años 60 con fachada color salmón desteñido y un pequeño jardín frontal donde mamá cultivaba sus bugambilias con devoción religiosa. Estacioné frente a la puerta de hierro verde, ese verde institucional que se ve en todas las casas antiguas de México, y me quedé un momento dentro del coche, reuniendo fuerzas para cruzar ese umbral que me llevaría directo al corazón de mi culpa. La calle estaba desierta a esa hora, solo el sonido de algún perro ladrando a lo lejos y el zumbido de los transformadores de luz. Respiré hondo, ese aire frío de las mañanas que huele a pan recién horneado de alguna panadería cercana, y salí. El jardín estaba descuidado, mamá llevaba semanas sin poder ocuparse de él, ahora lo entendía, con las bugambilias creciendo salvajes sobre la reja y las macetas de geranio sedientas. Busqué las llaves que mamá me había dado hace años, por si algún día me pasa algo, mija, palabras que yo había tomado a la ligera pensando que ese día estaba lejano, en un futuro abstracto que nunca llegaría. Pero el futuro es como el agua, se escurre entre los dedos sin que te des cuenta. La cerradura estaba dura, oxidada por el desuso, y tuve que forcejear un poco antes de que la puerta cediera con un crujido que sonó obscenamente fuerte en el silencio de la madrugada. La casa olía a mamá, a vainilla y canela, a ropa limpia colgada al sol, a las flores de azahar que siempre tenía en un florero sobre la mesa del comedor. Ese olor me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, tan visceral y presente que por un segundo pensé que la encontraría en la cocina, preparando café como todas las mañanas. Pero no. La casa estaba vacía de vida aunque llena de su esencia. Encendí la luz de la entrada y la sala se reveló ante mí tal como la recordaba, el sillón de tela floreada donde mamá veía sus novelas, la mesita de centro con su mantel de crochet tejido por ella misma, las fotos enmarcadas en la pared, mi graduación, la boda de mi hermano Andrés, vacaciones en Acapulco cuando papá aún vivía. Me adentré en la casa como si caminara por un museo dedicado a mi propia historia. Cada objeto era un recordatorio de lo que había sido y lo que había perdido. El teléfono fijo, ese aparato anticuado con disco giratorio que mamá se negaba a cambiar, descansaba sobre una mesita junto a la ventana. Su libreta de números importantes estaba al lado, con mi celular anotado con su letra temblorosa, Lucía, trabajo, y Lucía, casa, aunque yo nunca estaba en ninguno de esos lugares cuando ella llamaba. Levanté el auricular y escuché el tono demarcado, ese sonido continuo y neutral que no tiene idea de todas las conversaciones que nunca sucedieron a través de sus cables de cobre. La cocina era el corazón de la casa, el lugar donde mamá pasaba más tiempo. Los azulejos talavera que ella misma había pegado hace 30 años brillaban limpios, siempre fue meticulosa con su casa, como si el orden externo pudiera compensar el caos interno de la soledad. Sobre la estufa había una olla con caldo de pollo a medio hacer, ya echado a perder. El refrigerador tenía pegadas con imanes fotos mías de hace años, cuando aún visitaba seguido, cuando aún fingía que el tiempo no pasaba. Había también una nota que decía, llamar a Lucía,
preguntarle por su cumpleaños. Mi cumpleaños había sido hace 3 meses y yo ni siquiera había venido a festejarlo con ella. Mandé flores por internet con una tarjeta genérica que firmé digitalmente. Me dejé caer en una de las sillas de madera del comedor, esas que papá había hecho en sus años de carpintero aficionado. Puse las manos sobre la mesa y sentí la textura familiar, las pequeñas imperfecciones que la hacían única. Y entonces vi la caja. Una caja de zapatos vieja, marca Canadá, de esas que ya no se ven. Estaba en el centro de la mesa, con mi nombre escrito en la tapa con letra grande, para Lucía, cuando sea tiempo. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Cuánto tiempo llevaba esa caja ahí esperándome? ¿Mamá sabía que se estaba muriendo y la dejó preparada? Extendí la mano lentamente, como si la caja fuera una bomba a punto de explotar, y levanté la tapa con dedos temblorosos. Dentro había cartas, decenas de cartas escritas en sobre sin abrir, todas dirigidas a mí. Y arriba de todo, una grabadora de voz pequeña con una nota pegada: escúchame, mija. Es momento de que hablemos. Tomé la grabadora con manos temblorosas. Era un aparato viejo, de esos que se usaban en los 80, con botones grandes y una cinta magnética visible a través de una ventanita de plástico. Lo giré entre mis dedos, sintiendo su peso liviano pero cargado de significados. ¿Cuándo había grabado esto, mamá? ¿Por qué nunca me lo había mencionado? Pero en el fondo sabía las respuestas. Lo había grabado porque sabía que las palabras habladas cara a cara nunca saldrían de su boca, porque nuestra relación se había vuelto una coreografía de evasión mutua, un baile donde ambas fingíamos que todo estaba bien mientras la distancia crecía como una grieta imperceptible en una pared que parecía sólida. Presioné el botón de reproducción. Primero solo hubo estática, ese sonido blanco que es como el silencio con textura. Luego, su voz, clara, completa, tan viva que sentí que me atravesaba, llenó la cocina. Hija, mi Lucía, si estás escuchando esto, es porque yo ya no estoy y tú finalmente viniste a casa. Hizo una pausa, y pude escuchar cómo tragaba saliva, reuniendo valor. No quiero que te sientas culpable, ¿me oyes? Sé que has estado ocupada. Sé que tu vida es complicada. Y sé que yo nunca supe cómo decirte las cosas que necesitaba decir. El nudo en mi garganta se apretó tanto que apenas podía respirar. La voz de mamá continuó, pausada, reflexiva. Cuando eras pequeña, eras tan curiosa, tan valiente. Te trepabas a los árboles aunque yo te dijera que te ibas a caer. Y cuando te caías, porque siempre te caías, te levantabas llorando pero sonriendo, diciendo: ya vi hasta dónde puedo llegar, ma. Y yo pensaba, esta niña va a conquistar el mundo. Y lo hiciste, mi hija. Fuiste a la universidad, conseguiste ese trabajo importante, te volviste independiente. Pero en algún momento de ese camino, yo me quedé atrás. Cerré los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Mamá tenía razón. En mi afán por demostrarle al mundo, y a mí misma, que podía ser exitosa, había olvidado que el éxito más importante era mantener vivas las conexiones que nos hacen humanos. Había cambiado domingos de barbacoa en casa de mamá por brunches con clientes potenciales. Había reemplazado las llamadas nocturnas de «¿Ya cenaste, mija?», con mensajes de texto esporádicos llenos de emojis vacíos. Había modernizado mi vida hasta el punto de volverla estéril, sin raíces, sin el calor de la mano de mamá secando mis lágrimas. No te estoy reclamando, continuó la grabación. Solo te estoy explicando. Porque mamás como yo, de mi generación, de mi forma de ser, aprendimos a amar en silencio. Aprendimos que ser buena madre significa no estorbar, no necesitar, no pedir. Y eso es una mentira, mi hija. La verdad es que te necesitaba. Necesitaba tus visitas, tu risa llenando esta casa que se fue quedando cada vez más vacía. Necesitaba contarte sobre mis días, preguntarte por los tuyos. Pero tenía miedo de que si te lo decía, si te lo pedía, te alejarías más porque sentirías que era una carga. Su voz se quebró un poco. Y quizás tenía razón, ¿verdad? Porque las pocas veces que te dije que me visitaras, siempre tenías algo más importante que hacer.
esas palabras no sonaban a reclamos sino a una constatación triste de nuestra realidad. Y lo peor es que mamá tenía razón. Cada vez que ella sugería una visita, yo automáticamente buscaba razones para posponerla. No porque no la quisiera, sino porque verla era enfrentarme a todo lo que había dejado atrás en mi búsqueda de una vida mejor. Era ver las canas que no estaban antes, las arrugas más profundas, la forma en que le costaba más subir las escaleras. Era confrontar la mortalidad, la finitud, el hecho ineludible de que algún día la perdería. Y ahora que ese día había llegado, descubría que todo ese tiempo de evasión solo había servido para amplificar el dolor del adiós. «Hay algo más que quiero decirte», prosiguió mamá después de una pausa larga. «Cuando tu papá murió, me sentí tan perdida. Habíamos pasado 35 años juntos. Él era mi compañero, mi mejor amigo, mi razón para levantarme cada mañana. Y cuando se fue, pensé que yo también me moriría. Pero luego pensé en ti, en Andrés, en los nietos, y encontré una razón para seguir. Me di cuenta de que el amor no termina con la muerte. El amor es lo único que trasciende, que se queda, que construye puentes entre este mundo y lo que sea que venga después». Abrí los ojos y miré alrededor de la cocina, viendo con nueva claridad todos los pequeños detalles que gritaban amor, las cortinas que mamá había cosido a mano con tela de girasoles porque sabía que eran mis flores favoritas, la despensa organizada con las galletas María que me gustaban de niña aunque ya no las comiera, el calendario en la pared con fechas marcadas, mi cumpleaños, el aniversario de la muerte de papá, las citas médicas que había ido posponiendo porque no era nada grave. Cada objeto era una declaración silenciosa de amor inquebrantable. Así que no quiero que guardes culpa, mija. Quiero que guardes amor. Quiero que cuando pienses en mí, no pienses en las llamadas que no contestaste o las visitas que no hiciste. Quiero que pienses en las risas que compartimos, en las historias que te conté, en la forma en que tus ojos se iluminaban cuando probabas mi mole. Quiero que recuerdes que fuiste amada, eres amada, de una manera completa y sin condiciones. La voz de mamá se volvió más suave, casi un susurro, y quiero que te prometas algo, no hagas con tus hijos lo que nosotras hicimos. Cuando tengas miedo, habla. Cuando necesites algo, pide. Cuando ames, demuéstralo sin vergüenza. Rompe este ciclo de silencios que nos ahogan. ¿Me lo prometes? La grabación terminó con un clic suave. Me quedé sentada en el silencio que siguió, un silencio que ya no se sentía vacío sino lleno de una presencia intangible. Mamá había encontrado una manera de hablarme desde más allá de la muerte, de darme las palabras que nunca pudimos intercambiar en vida. Y aunque el dolor de su ausencia seguía siendo una herida abierta en mi pecho, había ahora también algo más, el comienzo de una comprensión, el primer paso hacia el perdón, no el perdón de ella hacia mí, porque ese ya lo había dado hace tiempo, sino mi perdón hacia mí misma. Había olvidado llamar a Andrés. Mi hermano, 4 años mayor que yo, vivía a solo 20 minutos de la casa de mamá con su esposa Patricia y sus 2 hijos. Andrés, el hijo que sí se había quedado cerca, el que visitaba cada fin de semana, el que llevaba a mamá al doctor y al mercado. El hijo bueno. Mientras yo construía mi imperio de cartón en la ciudad, él construía una familia real con cimientos de presencia y tiempo compartido. Tomé mi celular con dedos entumecidos, eran casi las 6 de la mañana, y marqué su número. Respondió al tercer timbre, la voz espesa de sueño, «¿Lucía? ¿Qué pasó?» «Mamá murió». Las palabras salieron secas, sin adornos, porque no había forma suave de decir lo que ya no tenía remedio. Escuché cómo Andrés aspiraba el aire bruscamente, ese sonido que hace la gente cuando recibe un golpe inesperado. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde estás? Su voz subió de tono, quebrándose. Anoche, en el hospital. Me llamó y yo no contesté. Estoy en su casa. Hubo un silencio largo, pesado, lleno de todo lo que no se estaba diciendo. Luego, voy para allá. Espérame. Colgó sin despedirse. Sabía que ese tono seco, esa prisa por terminar la llamada, era su forma de no desmoronarse mientras aún estaba en la cama junto a su esposa.
Los hombres mexicanos de nuestra generación todavía cargaban con ese mandato tácito de la fortaleza inquebrantable. Esperé su llegada preparando café. Era lo único que sabía hacer en ese momento, un ritual automático que me mantenía anclada a la realidad. La cafetera italiana de aluminio, la misma que mamá usaba cada mañana, burbujeó sobre la estufa, llenando la cocina con ese aroma terroso y reconfortante. Saqué 2 tazas de la alacena, esas tazas de cerámica gruesa con flores pintadas a mano que mamá había comprado en Tlaquepaque hace décadas. Vertí el café oscuro, casi negro, y le agregué 2 cucharadas de azúcar a la taza de Andrés, tal como a él le gustaba. Estos pequeños actos de memoria, saber cómo toma el café tu hermano, saber dónde están las tazas en la cocina de tu madre, son las hebras invisibles que tejen la familia. Andrés llegó media hora después. Lo vi estacionarse frente a la casa, bajar de su camioneta Honda con movimientos mecánicos. Incluso a través de la ventana pude ver que había envejecido desde la última vez que nos vimos. ¿Cuándo había sido eso? ¿En la Navidad? ¿O en el cumpleaños de mamá en marzo al que yo había faltado? Tenía más canas en las sienes, más líneas alrededor de los ojos. Llevaba puesta una camisa de cuadros arrugada, probablemente lo primero que encontró en su prisa por salir. Abrí la puerta antes de que tocara. Nos miramos en el umbral, 2 huérfanos tratando de procesar que esa palabra ahora los definía. Entró anoche al hospital, dije en voz baja mientras él pasaba. Insuficiencia respiratoria aguda. Me dejó mensajes pero yo estaba en una junta. Cuando finalmente revisé el teléfono, mi voz se quebró. Andrés me miró con una expresión que no supe descifrar. ¿Era compasión? ¿Era juicio? Era su propia versión del dolor que viene mezclado con todas las emociones contradictorias que surgen cuando alguien amado muere. Ya sé, dijo finalmente. El hospital me llamó también. Me dijeron que había ido a identificarla. Se pasó una mano por la cara, frotando sus ojos enrojecidos. No puedo creer que se haya ido así. Tan rápido. La vi el domingo. Estaba bien. Cansada, pero bien. Nos sentamos a la mesa del comedor con nuestras tazas de café, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El silencio entre nosotros era denso, cargado de años de vidas paralelas que rara vez se intersectaban más allá de los compromisos familiares obligatorios. Andrés y yo nunca habíamos sido particularmente cercanos. De niños sí, cuando compartíamos juegos y secretos. Pero al crecer, cada uno había tomado caminos tan diferentes que parecíamos hablar idiomas distintos. Él había estudiado contaduría en una universidad pública, se había casado joven con su novia de la preparatoria, había aceptado un trabajo estable en una firma mediana. Una vida convencional, segura, arraigada. Yo había ido a una universidad privada con una beca, había pospuesto el matrimonio indefinidamente, había cambiado de trabajo 4 veces buscando siempre algo mejor. Una vida moderna, ambiciosa, desarraigada. Encontré algo, dije finalmente, rompiendo el silencio. Señalé la caja de zapatos en el centro de la mesa. Cartas. Y una grabación. Andrés miró la caja con curiosidad mezclada con aprensión. ¿La escuchaste? Asentí. Dice cosas que nunca nos dijo en vida. Sobre cómo se sentía, sobre nosotros. Lo empujé suavemente hacia él. Quizás tú también deberías escucharla. Pero Andrés negó con la cabeza, sus manos envolviendo la taza de café como si necesitara su calor. No ahora. No puedo. Todavía no me cae el 20 de que ya no está. Tomó un sorbo largo, tragó con dificultad. ¿Sabías que había empeorado? Su doctora me lo dijo hace un mes. El corazón. Decía que necesitaba cirugía pero mamá se negó. Dijo que ya había vivido bastante. Esa revelación me cayó como un balde de agua helada. ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste? Mi voz sonó más acusadora de lo que pretendía. Andrés me lanzó una mirada dura, la primera muestra genuina de resentimiento. ¿Para qué? ¿Para qué encontraras otra excusa para no venir?
¿Para qué te sintieras culpable desde lejos pero no hicieras nada al respecto? Sus palabras eran látigos verbales que me dejaban marcas invisibles. Yo estaba aquí, Lucía. Yo era el que la llevaba a sus citas médicas. El que le compraba sus medicinas. El que se aseguraba de que comiera bien. ¿Y tú? Tú mandabas flores en su cumpleaños y pensabas que eso era suficiente. Me quedé sin aliento. Parte de mí quería defenderme, explicar que mi ausencia no significaba falta de amor, que había estado ocupada construyendo un futuro, pero todas esas justificaciones se desmoronaban ante la verdad desnuda que Andrés acababa de poner sobre la mesa. Había estado ausente. Punto. No había matices, no había excusas válidas. Mamá había necesitado una hija y yo había estado demasiado ocupada jugando a ser ejecutiva exitosa. Tienes razón, susurré finalmente. Tienes toda la razón. No hay nada que pueda decir para justificar lo que no hice. Las lágrimas volvieron a caer, calientes y amargas. Lo siento, Andrés. De verdad lo siento. Andrés suspiró profundamente, su enojo desinflándose tan rápido como había aparecido. Se frotó la cara con ambas manos, dejando escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Yo también lo siento. No debí haberte hablado así. Estamos, procesando. Se puso de pie, caminó hacia la ventana que daba al jardín. Las bugambilias de mamá se movían suavemente con la brisa matinal, sus flores fucsias vibrantes contra el cielo que empezaba a aclarar. ¿Sabes? Mamá siempre te defendía cuando yo me quejaba de que no venías. Decía, déjala, mijo. Ella tiene su vida. No podemos pedirle que la ponga en pausa por nosotros. Y yo le respondía, pero ma, ni siquiera te llama seguido. Y ella solo sonreía y decía, me llama cuando puede. Eso es lo que importa. Me acerqué a él, poniéndome a su lado frente a la ventana. Podía ver nuestro reflejo fantasmal en el vidrio, dos adultos que de pronto se sentían como niños perdidos. Era tan buena, dije con voz temblorosa. Demasiado buena. Se merecía más de lo que le dimos. Andrés asintió. Pero nos amó de todas formas. Así son las madres. Aman sin condiciones, sin facturas, sin llevar la cuenta. Nos quedamos ahí parados, hombro con hombro, viendo el jardín despertar a un nuevo día sin la mujer que lo había cultivado con tanto cariño. Y en ese momento de silencio compartido, sentí que algo se reparaba entre nosotros. No era perdón, eso vendría después, sino más bien reconocimiento. Ambos habíamos perdido a nuestra madre, y ese dolor compartido era un puente sobre el abismo que nuestras vidas diferentes habían cavado entre nosotros. Después de que Andrés se fue, tenía que contarles a sus hijos, hacer arreglos para el funeral, ocuparse de los 1000 detalles prácticos que la muerte siempre deja a su paso. Me quedé sola nuevamente con la caja de zapatos. Las cartas me llamaban con una urgencia silenciosa. Había tantas, quizás 30 o 40 sobresapilados prolijamente, todos con mi nombre escrito en la letra cada vez más temblorosa de mamá. Algunas de las esquinas estaban amarillentas, señal de que llevaban años ahí esperando ser leídas. Tomé la que estaba hasta arriba, la más reciente a juzgar por el sobre blanco aún prístino. La fecha en el matasellos decía 2 semanas atrás. Dentro encontré varias hojas de papel cuadriculado, arrancadas de uno de esos cuadernos que mamá compraba en la papelería de la esquina. Su letra cubría ambos lados de cada página, apretada, como si hubiera tanto que decir que no alcanzaba el espacio. Querida Lucía, comenzaba, es martes por la noche y acabo de colgar después de hablar contigo. Fue una conversación corta, me dijiste que estabas ocupada, que me llamarías después. No lo harás, lo sé, pero no te culpo. Yo también tenía tu edad una vez, también pensaba que tenía todo el tiempo del mundo por delante. Como nos engaña el tiempo, mija. Seguí leyendo, las palabras nadando frente a mis ojos a través de las lágrimas. Hoy fui al mercado y vi unas tunas que sé que te gustan. Estuve a punto de comprártelas, pero luego recordé que no has venido en meses y se echarían a perder. Es curioso cómo los pequeños gestos del amor materno, comprar tu fruta favorita, preparar tu comida preferida, pierden sentido cuando la distancia los vuelve imposibles. Terminé comprando solo lo que necesito para mí, que cada vez es menos.
Una come poco cuando come sola. Cada palabra era una puñalada gentil, no acusatoria sino descriptiva, pintando un cuadro de la soledad de mamá que yo había sido demasiado ciega, o demasiado cobarde, para ver. Continuaba, tu papá solía decir que los hijos son flechas que los padres lanzan al mundo. Su trabajo es volar lejos, no quedarse en el arco. Y tenía razón. Me alegro de que volaras, mija. Me alegro de que construyeras una vida que te hace feliz. Solo que a veces, en las noches largas cuando esta casa se siente demasiado grande y demasiado vacía, me pregunto si quizás volaste tan lejos que olvidaste de dónde venías. Doblé la carta cuidadosamente, incapaz de leer más por el momento. La presión en mi pecho era insoportable. Tomé otra carta, esta con fecha de 6 meses atrás. La caligrafía era un poco más firme, las palabras más ligeras. Hija querida, hoy es tu cumpleaños. 39 años desde que llegaste a este mundo un martes lluvioso de abril, tan pequeña y arrugada que me asusté pensando que algo estaba mal. Pero la enfermera se rió y dijo, todos los bebés se ven así. Espere a que crezca. Y tenía razón. Creciste hasta convertirte en esta mujer hermosa, inteligente, fuerte que a veces veo en las fotos que subes a tu Facebook. Me detuve, sintiendo una nueva ola de culpa. Mamá seguía mi vida a través de redes sociales, recogiendo migajas de información sobre mi existencia. Las fotos que yo subía, comidas en restaurantes caros, conferencias de trabajo, selfies en el gimnasio, deben haberle parecido ventanas a un mundo del que ella estaba excluida. Nunca la invité a ninguno de esos lugares. Nunca pensé que pudiera estar interesada. O quizás, siendo honesta conmigo misma, tenía miedo de que su presencia, con su forma anticuada de vestir, su español sin anglicismos, su manera genuina de ser, me hiciera ver menos sofisticada frente a mis colegas. Dios, qué superficial había sido. Qué cruel en mi superficialidad. La carta continuaba, hoy horneé tu pastel favorito, el de 3 leches con fresas. Lo puse en el refrigerador y le puse una velita. La encendí y pedí un deseo por ti, que seas feliz, que estés sana, que encuentres amor verdadero algún día. Luego apagué la vela y me comí un pedazo pequeño. Está delicioso, mija. Ojalá pudieras probarlo. El resto se lo llevaré mañana a tu hermano para que no se eche a perder. Patricia siempre dice que cocino demasiado, que ya no somos una familia grande. Pero es que cocinar para muchos es mi lenguaje de amor, y es difícil desaprender un idioma después de hablarlo toda la vida. Pasé las siguientes horas leyendo carta tras carta, cada una cápsula del tiempo que revelaba la vida interior de mamá, sus pensamientos no filtrados, sus miedos y esperanzas. Había cartas alegres, contándome sobre el nuevo rosal que había plantado o sobre cómo doña Chuy de la casa de al lado la había invitado a jugar lotería. Había cartas melancólicas, escritas en noches de insomnio cuando los recuerdos de papá la visitaban con particular intensidad. Había cartas prácticas, con recetas que quería asegurarse de que yo tuviera, o consejos sobre cómo quitar manchas difíciles, o el número del plomero confiable por si algún día necesitaba uno. Pero la que me quebró completamente fue una escrita apenas una semana atrás. La letra era casi ilegible, temblorosa, hecha evidentemente con gran esfuerzo. Lucía, mi niña, creo que mi tiempo se acaba. El pecho me duele más cada día y ya no puedo subir las escaleras sin quedarme sin aire. El doctor dice que necesito operarme, pero yo ya estoy cansada, mija. Cansada de luchar, cansada de esperar. Quiero descansar. Quiero reunirme con tu papá y contarle todas las cosas que nos perdimos juntos. Pero antes de irme, necesito que sepas algo, nunca, ni por un segundo, dudé de tu amor. Sé que me amas a tu manera. Sé que tu ausencia no es falta de cariño sino exceso de vida, y, ¿qué madre no querría eso para su hija? Vuela alto, mi amor. Vuela sin culpa. Y cuando a veces mires al cielo y pienses en mí, sonríe. Porque yo estaré sonriendo, mija. Siempre estaré sonriendo por ti. Ahí, en la última línea, había una mancha en el papel. Una gota que había hecho que la tinta se corriera ligeramente. Una lágrima de mamá que quedó preservada como testimonio de su humanidad, de su dolor aceptado con gracia. Apreté la carta contra mi pecho, doblándome sobre mí misma, y dejé que el llanto saliera en oleadas violentas. Lloré por las cartas que nunca me envió,
por las que escribió pero que yo nunca habría leído de no ser por su muerte. Lloré por todos los «te quiero» que di por sentado. Lloré por la mujer que me dio vida y a quien yo apenas le di tiempo. Lloré hasta quedar vacía, hasta que no quedaron más lágrimas, solo ese hueco en el pecho que sabía nunca se llenaría del todo. Cuando finalmente pude respirar con algo de normalidad, miré el reloj. Eran pasadas las 2 de la tarde. Había perdido la noción del tiempo, suspendida en ese espacio liminal entre el pasado de las cartas y el presente de mi duelo. Necesitaba aire. Necesitaba moverme. Salí al jardín, a ese espacio que mamá había cultivado con tanto amor. El sol de mediodía era implacable, típico de octubre en la Ciudad de México. Las bugambilias estaban en su máximo esplendor, un estallido de color magenta contra el azul impecable del cielo. Me arrodillé junto a las macetas de geranios, esas que había notado sedientas en la madrugada, y empecé a regarlas con la manguera que estaba enrollada junto a la pared. El agua caía sobre la tierra seca, creando ese olor particular a petricor, a vida renovándose. Mientras regaba cada planta, los geranios, las margaritas, las suculentas en la banca de cemento, sentí como si estuviera bautizando un compromiso. Un compromiso de no dejar que lo que mamá construyó muriera con ella. De mantener vivo su jardín, su casa, su memoria. De ser mejor con la gente que aún tenía en mi vida. De romper ese ciclo de silencio y distancia que Andrés y yo habíamos heredado sin darnos cuenta. De aprender, aunque fuera tarde, que el amor se demuestra con presencia, no con promesas vacías de «pronto te visito». Terminé de regar y me senté en los escalones del porche, dejando que el sol calentara mi rostro. Desde ahí podía ver la calle tranquila de la colonia, algún vecino pasando con su perro, niños en bicicleta gritando con esa alegría que solo conoce quien aún no ha aprendido sobre pérdidas irreparables. Y pensé en todas las tardes que mamá debió haber pasado sentada exactamente en este mismo lugar, viendo la vida pasar, esperando que la mía se cruzara nuevamente con la suya. Cuánta paciencia. Cuánto amor silencioso. Cuánta dignidad en no rogar por lo que debería ser dado libremente. Me prometí ahí mismo que cuando hablara en su funeral, les contaría a todos no sobre mi ausencia sino sobre su presencia. Sobre cómo el verdadero heroísmo a veces se parece a una madre regando bugambilias y esperando sin queja a que su hija encuentre el camino de regreso a casa. La funeraria, Jardines del Recuerdo, estaba en la avenida Insurgentes, uno de esos lugares discretos que se especializan en manejar el dolor ajeno con eficiencia profesional. Andrés y yo fuimos juntos, en su camioneta, navegando el tráfico perpetuo de la ciudad en un silencio que ya no se sentía incómodo sino necesario. Cada uno procesaba la muerte de mamá a su manera, y había un respeto tácito en no obligarnos mutuamente a verbalizarlo. Patricia, la esposa de Andrés, se había ofrecido a venir, pero él le pidió que se quedara con los niños. No quiero que la recuerden así, había dicho. Ya habrá tiempo para explicarles cuando estemos listos. El director de la funeraria, el señor Gómez, era un hombre de unos 60 años con ese aire sereno de quien ha visto el dolor humano en todas sus formas y ha aprendido a no temerle. Nos recibió en una oficina amoblada en tonos beige y gris, colores que supongo alguien decidió eran apropiados para discutir la muerte. Mis condolencias, dijo con una reverencia ligera. Su madre está en nuestras instalaciones. ¿Ya decidieron si habrá velorio de cuerpo presente? Andrés y yo nos miramos. No habíamos hablado de esos detalles. No estábamos preparados para tomar decisiones sobre cosas como ataúdes y flores, sobre si queríamos cremación o entierro, sobre cuánto tiempo dejaríamos que la gente desfilara frente al cuerpo sin vida de nuestra madre. Velorio, dije finalmente. Mamá era muy social. Le gustaría que la gente pudiera despedirse. Andrés asintió. Pero nada ostentoso. Algo sencillo. Ella odiaba el derroche. El señor Gómez tomó notas en una tableta con eficiencia discreta. Entiendo. Tenemos varios paquetes. Este incluye la preparación del cuerpo, el ataúd de caoba media, la sala de velación por 24 horas, servicio de cafetería básico y arreglos florales estándar. Mencionó un precio que me pareció obsceno pero que probablemente era normal en esta industria que lucra con el dolor. Andrés sacó su cartera.
Yo me encargo, dijo. Pero negué con la cabeza. No. Es lo mínimo que puedo hacer. Déjame. Pasamos la siguiente hora tomando decisiones sobre detalles que nunca pensé tendría que considerar. ¿Qué vestido querría mamá? Andrés recordó uno azul cielo que le había comprado para la boda de un primo hace 2 años y que le encantaba. ¿Zapatos? Los bajos, los cómodos, porque mamá siempre priorizaba la comodidad. ¿Joyería? Solo su anillo de matrimonio y el rosario que papá le había traído de Guadalajara. ¿Música durante el velorio? Boleros, definitivamente boleros, esas canciones románticas que mamá tarareaba mientras cocinaba. ¿Esquela en el periódico? Sí, en la jornada, el que ella leía religiosamente cada mañana con su café. Y necesitaremos fotos para el altar, dijo el señor Gómez. Les recomiendo 3 o 4, de diferentes etapas de su vida. Ayuda a que quienes la visiten puedan recordarla no solo como era ahora sino como fue siempre. Eso me tocó. La idea de reducir una vida entera a 3 o 4 fotografías parecía imposiblemente inadecuado. Pero esas eran las reglas del ritual del duelo: simplificar lo infinito, enmarcar lo inabarcable, hacer manejable lo insoportable. Tengo fotos en casa de mamá, ofreció Andrés. De cuando era joven, de cuando se casó con papá, de nosotros de niños. Paso por ellas. Cuando terminamos con los arreglos, ya había caído la tarde. Salimos de la funeraria agotados emocionalmente, como si hubiéramos corrido un maratón aunque solo hubiéramos estado sentados tomando decisiones. ¿Tienes hambre?, preguntó Andrés mientras nos subíamos a su camioneta. Me di cuenta de que no había comido nada en más de 24 horas. Mi estómago estaba vacío, pero la idea de comer me parecía obscena, como si el placer de la comida fuera una traición al duelo. Pero Andrés insistió. Mamá nos regañaría si supiera que no estamos comiendo. Ya la escucho, no porque yo ya no esté ustedes se van a enfermar, ¿eh? Nos detuvimos en una fonda cerca de la casa de mamá, uno de esos lugares sin pretensiones donde sirven comida corrida y el menú está escrito con plumón en un pizarrón. Pedimos pozole, el plato reconfortante por excelencia de la cocina mexicana, y nos sentamos en una mesa de plástico junto a la ventana. El pozole llegó humeante, rojo intenso, con su guarnición de lechuga, rábanos, orégano y tostadas. Di el primer sorbo del caldo y el sabor me transportó instantáneamente a la cocina de mamá, a domingos familiares cuando ella pasaba horas preparando esta misma sopa para toda la familia extendida. ¿Cómo es posible que el sabor tenga el poder de doblar el tiempo, de hacerte estar simultáneamente en el presente y en el pasado? ¿Recuerdas?, dijo Andrés con la boca medio llena, cuando éramos chicos y mamá nos hacía pozole para celebrar cualquier cosa. Un buen examen, un cumpleaños, hasta cuando aprendiste a andar en bici. Sonreí a pesar de todo. Y siempre hacía de más. Podría alimentar a un ejército, pero éramos solo nosotros 4. Es que ese era su lenguaje de amor, reflexionó Andrés, eco de las palabras de mamá en una de sus cartas. Cocinar para nosotros. Asegurarse de que nunca pasáramos hambre, ni del estómago ni del corazón. Esa última frase me quedó resonando. Mamá nos había alimentado en todos los sentidos, y yo había estado demasiado ocupada con mis dietas de moda y mis almuerzos de trabajo para darme cuenta. Mientras comíamos, Andrés empezó a hablar de los arreglos prácticos que aún faltaban. Había que avisar a tíos, primos, amigos de mamá que no estaban en redes sociales y no se habrían enterado. Había que limpiar la casa a fondo para la llegada de familiares de fuera que querrían quedarse ahí. Había que decidir qué hacer con las pertenencias de mamá eventualmente, aunque eso podía esperar. Y está el testamento, dijo Andrés con tono cuidadoso. Mamá lo hizo hace 1 año con un notario. Me lo mencionó pero nunca me dio detalles. Está en su caja de seguridad en el banco. Un testamento. Otra evidencia de que mamá sabía que su tiempo se acababa y había tomado medidas. Me pregunté qué contenía. Probablemente no mucho en términos materiales, la casa, algunos ahorros modestos, sus pertenencias personales. Mamá nunca había sido rica en dinero pero había sido abundante en amor,
y esa era una riqueza que no se podía dividir entre herederos ni pasar por notarios. Podemos ir al banco la próxima semana, sugerí. Primero el funeral. Primero nos despedimos apropiadamente. Andrés asintió, aliviado de posponer otra decisión difícil. Después de comer, pasamos por una papelería a comprar lo necesario para el velorio, un libro de condolencias donde la gente pudiera escribir sus recuerdos de mamá, marcadores, tarjetas de agradecimiento. Mientras el empleado joven envolvía nuestra compra, me di cuenta de que estaba en piloto automático, ejecutando tareas porque la alternativa era desmoronarme completamente. Había una parte de mí observando todo esto desde afuera, incrédula de que esta fuera mi vida ahora, comprando libros de condolencias para mi madre, eligiendo flores para su ataúd, aprendiendo el vocabulario del duelo. Hace solo 48 horas yo estaba en mi oficina preocupándome por cuotas de ventas. Qué triviales parecían esas preocupaciones ahora. De regreso a la casa, encontramos a Patricia esperándonos con los niños, Sebastián de 11 años y Sofía de 9. Sus rostros mostraban esa confusión particular de los niños que sienten que algo grave ha pasado pero no terminan de comprenderlo. Patricia nos miró interrogante y Andrés asintió ligeramente. Ella se arrodilló frente a los niños, tomándolos de las manos. Mis amores, tengo que darles una noticia triste. Su abuela Marta se fue al cielo. Ya no está con nosotros. Sebastián, el mayor, intentó mantenerse fuerte pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Sofía preguntó con voz temblorosa, ¿se fue como el abuelo? Patricia asintió. Sí, mi amor. Pero ella no sentía dolor. ¿Y dónde está ahora? Está feliz con su papá. Sofía se soltó de su madre y corrió hacia mí, abrazándome la cintura con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. Tía Lucía, ¿tú estás triste? Su pregunta directa, sin filtros, me desarmó. Me arrodillé para estar a su altura y la miré a los ojos de la familia Jiménez, marrones con motas doradas, los mismos ojos de mamá. Estoy muy triste, princesa. La voy a extrañar muchísimo. ¿Pero la vas a ver en el cielo algún día?, preguntó con esa lógica infantil que simplifica lo complejo. Sí, respondí, aunque no estaba segura de creer en el cielo en el sentido tradicional. Sí, algún día la volveré a ver. Esa respuesta pareció satisfacerla y se relajó en mis brazos. Esa noche, después de que Andrés y su familia se fueran, me quedé nuevamente sola en la casa de mamá. Había decidido dormir ahí en lugar de regresar a mi departamento estéril. Subí las escaleras hacia el segundo piso, donde estaban las habitaciones. La de mamá estaba al final del pasillo, su puerta ligeramente entreabierta como siempre la dejaba, para escuchar si alguien necesita algo en la noche. Entré despacio, casi con reverencia, como si estuviera entrando a un templo. La habitación olía a ella, a la crema de rosas que usaba antes de dormir, al detergente con aroma a lavanda que prefería, a ese olor indefinible pero inconfundible que es único de cada persona. Su cama estaba hecha con pulcritud militar, las almohadas acomodadas perfectamente. El buró tenía una lámpara de lectura, sus anteojos, un vaso de agua medio lleno, y su libro actual, 100 años de soledad, por enésima vez, mamá lo releía cada pocos años. Abrí el cajón del buró. Dentro había pañuelos, un rosario pequeño, fotos de nosotros de cuando éramos niños, y una cajita de madera tallada. Abrí la cajita con cuidado. Dentro estaban las cartas que papá le había escrito durante su noviazgo, todas amarillentas y frágiles. Las cartas de amor de un tiempo donde la gente aún escribía a mano sus sentimientos, donde las palabras eran cuidadas, pesadas, elegidas con intención. Tomé una al azar y la leí, mi querida Marta, hoy vi una bugambilia en flor y pensé en ti. Porque eres como esa flor, hermosa, vibrante, llena de vida. Y yo soy el tonto enamorado que pasa horas contemplándote, maravillado de que me hayas elegido a mí. Las palabras de papá, muerto hace una década, resonaban con un amor que había trascendido su propia muerte. Ese era el tipo de amor que mamá había conocido. Ese era el estándar por el que medía las relaciones. No me extrañaba que nunca hubiera vuelto a casarse después de que papá murió. Me recosté en su cama, sobre el edredón de flores que ella misma había cosido.
desde ahí podía ver por la ventana el jardín iluminado por la luz de la calle, las sombras de las bugambilias meciéndose suavemente. Y ahí, en la cama de mi madre, rodeada por su esencia y su memoria, finalmente permití que el agotamiento me venciera. Dormí profundamente por primera vez en días, soñando con campos de flores fucsias y una voz suave que cantaba canciones de cuna que había olvidado conocer. El velorio estaba programado para el día siguiente a las 4 de la tarde. Me desperté temprano en la cama de mamá, desorientada por un momento hasta que la realidad cayó nuevamente sobre mí con el peso de un edificio. Hoy velaríamos a mamá. Hoy sería la última vez que vería su rostro. Después de hoy, solo quedarían fotografías y recuerdos, y eventualmente, cuando mi propia memoria empezara a fallar con el paso de los años, ni siquiera eso. La muerte es la borradora definitiva, y el tiempo su cómplice silencioso. Me duché en el baño de arriba, usando el jabón de mamá que olía a coco, secándome con sus toallas gastadas de tanto uso pero impecablemente limpias. Mientras me vestía, un traje sastre negro que había comprado para presentaciones de trabajo y que ahora servía para un propósito mucho más sombrío, me vi en el espejo del armario y vi a mamá mirándome de vuelta. Teníamos la misma forma de nariz, la misma línea de la mandíbula, la misma forma de los ojos aunque los míos no tenían aún la red de arrugas que hablaban de años de sonrisas y preocupaciones. En ese momento entendí visceralmente algo que siempre había sabido intelectualmente: yo era una extensión de ella. Llevaba su ADN no solo en mis células sino en la forma en que inclinaba la cabeza cuando pensaba, en cómo me mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa, en 1000 pequeños gestos heredados. Bajé a la cocina y preparé café por costumbre, aunque no tenía hambre. El refrigerador estaba casi vacío salvo por algunos condimentos y un limón arrugado. Tendría que hacer compras eventualmente, mantener la casa funcionando aunque su corazón se hubiera detenido. ¿Cuánto tiempo seguiría viniendo a esta casa? ¿Cuándo sería la última vez que cruzaría ese umbral antes de que la casa pasara a ser de otra familia, antes de que las bugambilias de mamá fueran arrancadas por nuevos dueños que no conocerían la historia de cada planta, el amor invertido en cada rincón? Andrés llegó alrededor de las 11 con Patricia y los niños. Traían ropa para cambiarse antes del velorio y cajas con fotografías de mamá que habían ido reuniendo de sus propios álbumes. Extendimos las fotos sobre la mesa del comedor, cientos de momentos capturados en papel fotográfico: mamá de joven, radiante en su vestido de novia, mamá con nosotros de bebés, su expresión una mezcla de cansancio y amor absoluto, mamá y papá en vacaciones, bronceados y sonrientes frente al mar, mamá ya mayor, con sus nietos, su cabello completamente blanco pero sus ojos aún chispeantes. Esta, dijo Andrés señalando una foto donde mamá tenía unos 30 años. Se la tomaron en el hospital donde trabajaba. Mira qué orgullosa se ve con su uniforme de enfermera. Era verdad. En la foto, mamá estaba de pie junto a otros médicos y enfermeras, su postura erguida, su expresión profesional. Había dedicado 30 años de su vida a cuidar a otros, a aliviar dolor ajeno, a sostener manos de desconocidos en sus momentos más oscuros. Y al final, cuando le llegó su propio momento oscuro, había muerto sin nadie sosteniendo su mano. Esa ironía cruel me partía el corazón. Elegimos 4 fotos finalmente, una de su boda, una de nosotros como familia cuando éramos niños, una más reciente con todos sus nietos, y esa última del hospital que mostraba su dignidad profesional. Las metimos en marcos que Patricia había traído y las envolvimos cuidadosamente para llevarlas a la funeraria. ¿Trajiste el vestido?, me preguntó Andrés. Asentí. Lo había sacado del closet de mamá esa mañana, el vestido azul cielo con flores bordadas en el cuello, todavía con la etiqueta puesta porque mamá lo había guardado, para una ocasión especial. Qué tristeza que la ocasión especial terminara siendo su propio funeral. Llegamos a la funeraria a las 3. El señor Gómez nos esperaba en la entrada y nos guió a la sala de velación que habían preparado. Era un espacio rectangular con filas de sillas plegables, un altar improvisado al frente con un crucifijo, y en el centro, el ataúd. Era de caoba como habíamos pedido, con manijas doradas y un interior de satén blanco. Y dentro estaba mamá. Se veía extraña. Esa es la palabra que mi mente seguía repitiendo aunque trataba de encontrar algo más amable. Extraña. El maquillaje era demasiado,
sus mejillas demasiado rosadas, sus labios demasiado rojos. Ella nunca usaba tanto maquillaje. Y su expresión, aunque en paz, no era la suya, le faltaba esa chispa, esa animación que solo tiene un rostro habitado por el alma. Era como una réplica casi perfecta pero no del todo de mi madre. Patricia puso una mano en mi hombro, sintiéndome tensarme. Es solo el cascarón, susurró. Ella ya no está ahí. Está libre. Colocamos las fotografías alrededor del ataúd, junto con arreglos florales que habían empezado a llegar, gladiolas, crisantemos, rosas blancas, todas esas flores que asociamos con la muerte en la cultura mexicana. El aroma era abrumador, demasiado dulce, casi nauseabundo. Pero lo peor era el silencio. Las funerarias tienen un silencio particular, pesado, que parece absorber todos los sonidos. Las voces se vuelven susurros automáticamente. Los pasos se vuelven cautelosos. Todo se ralentiza, como si el tiempo mismo estuviera respetando la transición de la vida a la muerte. Los primeros en llegar fueron los vecinos de mamá. Doña Chuy con su esposo, don Rafael. Habían sido vecinos por 40 años, habían visto crecer a sus respectivas familias. Doña Chuy se acercó al ataúd y rompió en llanto. ¡Ay, Martita!, sollozaba. Mi comadre querida. ¿Por qué te fuiste tan rápido? Apenas el domingo me estabas platicando de tus flores. Andrés la abrazó, consolándola, mientras yo me quedaba rígida al lado del ataúd sin saber qué hacer con mis manos, con mi dolor, con el peso de mi culpa que crecía con cada nuevo visitante. Continuaron llegando personas. Compañeras de mamá del hospital, ya jubiladas la mayoría, con sus uniformes blancos bajo abrigos de lana a pesar del calor. Antiguas amigas de la escuela que habían mantenido contacto a través de décadas. Primos lejanos que no veíamos hace años. Cada uno se acercaba al ataúd, se persignaba, murmuraba una oración, y luego venía a darnos el pésame con esas frases rituales que se dicen porque no hay palabras reales para el dolor, lo siento mucho. Fue una gran mujer. Está en un mejor lugar. Yo asentía y agradecía mecánicamente, sintiendo cada condolencia como una piedra más en la mochila de mi culpa. Y entonces llegó ella. Una mujer de unos 70 años, delgada, con el cabello blanco recogido en un chongo perfecto y usando lentes gruesos. No la reconocí al principio hasta que vi el gafete que aún llevaba colgado al cuello, Hospital General, Enfermería, Leticia Sánchez. Era Leticia, la mejor amiga de mamá del trabajo, su confidente de 30 años. Las había visto juntas en infinitas ocasiones cuando yo era niña, tomando café en la cocina después de sus turnos, riendo de chistes privados, sosteniéndose mutuamente a través de tragedias personales. Leticia me vio y algo en su expresión cambió, de dolor general a algo más específico, más dirigido. Se acercó a mí con pasos deliberados. Por un momento pensé que me abrazaría, pero no. Se detuvo frente a mí, me miró fijamente con esos ojos que habían visto demasiado sufrimiento humano para ser fácilmente engañados, y dijo en voz baja pero clara, «Tú eres Lucía». No era una pregunta. Asentí, preparándome para lo que vendría. Tu mamá hablaba mucho de ti. Hasta el último día. ¿Sabes cuánto te amaba? Su voz temblaba de emoción contenida. ¿Sabes cuántas veces la vi revisar su teléfono esperando que llamaras? Sus palabras eran como latigazos suaves, no dichas con crueldad sino con la autoridad moral de quien conocía la verdad sin filtros. Yo no. Empecé, pero ella levantó una mano. No vine a juzgarte. Vine porque Marta era mi hermana del alma y quiero que sepas algo importante, ella nunca, nunca te culpó. Siempre encontraba explicaciones para tu ausencia. Está ocupada, decía. Está construyendo su vida. Yo tuve mi oportunidad, ahora es su turno. Incluso cuando estaba enferma, cuando yo le decía que te llamara y te contara la verdad, se negaba. ¿Para qué preocuparla?, decía. Déjala ser feliz. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. Leticia me tomó de las manos, sus manos eran pequeñas pero fuertes, manos acostumbradas a confortar. Llora, hija.
Llora todo lo que necesites. Pero cuando termines de llorar, prométeme que vivirás de una manera que la honre. Que no dejarás que este dolor te paralice sino que te transforme. Que serás con otros lo que no pudiste ser con ella. ¿Me lo prometes? Su intensidad era tal que no pude hacer otra cosa más que asentir. Ella me abrazó entonces, fuerte y breve, y luego se alejó hacia el ataúd para despedirse de su amiga. Las horas del velorio se arrastraron con una lentitud dolorosa. A las 7 llegó un sacerdote para una breve ceremonia. El padre Miguel había conocido a mamá de la parroquia de San Juan Bosco, donde ella ayudaba ocasionalmente con la catequesis de niños de primera comunión. Habló de mamá con palabras cálidas pero genéricas, una mujer de fe, una madre devota, una servidora de la comunidad. Palabras ciertas pero insuficientes. ¿Cómo resumir 73 años de vida en un elogio de 10 minutos? ¿Cómo capturar la esencia de una persona en adjetivos que podrían aplicarse a cualquiera? Después de la ceremonia religiosa, Andrés se levantó para hablar. Su voz se quebraba mientras contaba anécdotas de mamá, como le enseñó a manejar aunque ella misma nunca se sacó la licencia, como lo cuidó durante semanas cuando tuvo varicela de adolescente, como le prestó dinero sin preguntas cuando él y Patricia estaban pasando por un momento difícil. Mi mamá, dijo con lágrimas rodando por sus mejillas, era de esas personas que dan sin esperar nada a cambio. Y el mundo necesita más personas así. La voy a extrañar cada día por el resto de mi vida. Luego me miró expectante. Era mi turno. Me levanté con piernas temblorosas y caminé al frente a las docenas de personas que habían venido a despedir a mamá. Tenía un papel en las manos con algunas notas que había garabateado, pero cuando abrí la boca, las palabras preparadas se desvanecieron. En su lugar, salió la verdad cruda: yo no soy una buena hija. No fui una buena hija. Mi voz resonó en la sala silenciosa. Mi mamá murió esperando una llamada que nunca llegó. Murió sola porque yo estaba demasiado ocupada siendo importante. Y ahora tengo que vivir con eso. Hice una pausa, respirando hondo. Pero mi mamá, en su infinita generosidad, me dejó cartas. Cartas donde me dice que no me sienta culpable. Donde me explica que entiende. Donde me perdona antes de que yo siquiera pudiera pedir perdón. Mi voz se quebró. Eso es lo que era mi mamá. Alguien que amaba tan grande que incluso anticipaba tu dolor futuro y trataba de aliviarlo. Alguien que daba sin llevar cuentas. Alguien que yo no merecía pero que tuve la fortuna de tener. Las lágrimas caían libremente ahora. Entonces, si me permiten, no voy a usar este tiempo para hablar de lo maravillosa que era mi mamá. Todos los que están aquí ya lo saben. En cambio, voy a hacer un compromiso público. Voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser una fracción de la persona que ella fue. Voy a llamar a la gente que amo. Voy a aparecer, estar presente, ser constante. Voy a plantar bugambilias y recordar que el amor verdadero no se trata de grandes gestos sino de regar plantas y contestar teléfonos y aparecer cuando te necesitan. Miré al ataúd donde yacía mamá. Te amo, ma. Y lo siento. Lo siento tanto. Y te prometo que tu muerte no será en vano. Voy a aprender de ella. Voy a ser mejor. Volví a mi asiento entre un silencio pesado. Patricia me tomó la mano y la apretó. Andrés puso su brazo sobre mis hombros. Y seguimos ahí, los tres juntos, velando a mamá mientras las velas parpadeaban y las horas pasaban lentamente hacia la medianoche, hacia el momento en que tendríamos que cerrar el ataúd y decir adiós por última vez a esa mujer que nos había dado todo sin pedir más que ser recordada con amor. Amaneció lluvioso nuevamente, como si el cielo mismo estuviera llorando con nosotros. El entierro estaba programado para las 10 de la mañana en el Panteón Jardín, un cementerio antiguo en el sur de la ciudad donde papá había sido enterrado una década atrás. Mamá había comprado su espacio junto a él años atrás, siempre metódica incluso en los preparativos de su propia muerte. Quiero estar con tu papá, nos había dicho entonces. Pasamos 35 años juntos en vida. ¿Por qué no pasar la eternidad juntos también?
La procesión fúnebre salió de la funeraria poco después de las 9. El coche fúnebre, negro y lustroso como un escarabajo gigante, llevaba el ataúd cerrado ahora. Habíamos dicho nuestro último adiós la noche anterior, en un momento privado donde solo Andrés, Patricia y yo nos quedamos después de que el último visitante se fue. Habíamos tocado su frente fría, le habíamos susurrado nuestras últimas palabras, y luego el señor Gómez había bajado la tapa con profesional reverencia. Ese momento del cierre, el sonido final del metal contra madera, había sido más definitivo que cualquier otra cosa. Ahí se había sellado la realidad, mamá se había ido y no regresaría. Seguimos al coche fúnebre en la camioneta de Andrés, con Patricia y los niños en el asiento trasero. El tráfico matutino de la ciudad era menos denso de lo usual gracias a la lluvia persistente que hacía que la gente se quedara en casa si podía. Avanzábamos despacio, honrando la solemnidad del momento, mientras afuera la Ciudad de México despertaba indiferente a nuestro dolor. Los vendedores ambulantes montaban sus puestos bajo lonas de plástico. Los trabajadores corrían hacia el metro con periódicos sobre sus cabezas improvisando paraguas. La vida continuaba, implacable, sin pausa para aquellos de nosotros que habíamos quedado congelados en el duelo. El Panteón Jardín era hermoso a su manera melancólica. Había sido construido en los años 20, cuando la muerte se trataba con más ceremonia, cuando los panteones eran jardines elaborados con estatuas de ángeles y mausoleos que parecían casas en miniatura. Entramos por el arco principal, pasando bajo el letrero oxidado que prometía descanso eterno. Las calles del panteón tenían nombres: Avenida de la Paz, Calle del Recuerdo, Paseo de las Flores, como si los muertos necesitaran direcciones para sus no viajes. La tumba de papá estaba en la sección B, lote 347, bajo un árbol de jacaranda que en primavera se cubría de flores moradas. Ahora, en octubre, el árbol estaba desnudo, sus ramas extendidas como brazos suplicantes hacia el cielo gris. La lápida de papá era de granito negro con letras doradas: Manuel Jiménez Ortega, 1949 a 2015, esposo amado, padre devoto, descansa en paz. Al lado, habían abierto una segunda tumba, un hoyo rectangular de profundidad inquietante, sus paredes perfectamente verticales, esperando recibir a mamá. Ya había gente esperando cuando llegamos. Más familiares, más amigos, más vecinos. Todos bajo paraguas negros que formaban un bosque móvil de nylon. El sacerdote, el padre Miguel, estaba ahí también, con su sotana empapada en los bordes pero su expresión serena. Los empleados del panteón, hombres de mediana edad con overoles azules y rostros curtidos por años de trabajo bajo el sol, esperaban discretamente a un lado con sus palas apoyadas contra un árbol. Bajaron el ataúd del coche fúnebre usando cintas de nylon, 4 hombres en cada esquina. Andrés y yo habíamos declinado ser parte de los cargadores, no teníamos la fortaleza emocional. El ataúd se veía más pesado de lo que debería, como si el peso de una vida entera se hubiera materializado en esa caja de madera. Lo colocaron sobre unas vigas metálicas sobre el hoyo, suspendido sobre la eternidad. El padre Miguel comenzó la ceremonia con oraciones en latín, esas palabras antiguas que nadie entiende realmente pero que suenan apropiadamente solemnes. In paradisum deducant angeli. Que los ángeles te lleven al paraíso. Qué imagen reconfortante, mamá siendo escoltada por ángeles, libre del dolor del cuerpo que la había traicionado al final. Quería creer en eso, aunque mi fe se había vuelto nebulosa con los años. En momentos como este, sin embargo, deseaba desesperadamente que hubiera algo más allá de esta vida, que mamá estuviera en algún lugar mejor, que la muerte no fuera simplemente el fin sino una transición. Marta Jiménez fue una sierva fiel, continuó el padre Miguel en español ahora. Dedicó su vida al servicio, como enfermera, como madre, como amiga. Sanó cuerpos y almas. Y aunque nos duele su partida, debemos encontrar consuelo en saber que vivió una vida con propósito, una vida de amor. Sus palabras eran ciertas pero se sentían inadecuadas frente a la magnitud de la pérdida. ¿Cómo describir a mamá en un puñado de frases? ¿Cómo capturar el olor de su cocina, el sonido de su risa, la calidez de sus abrazos? Cuando el sacerdote terminó, llegó el momento.
Los empleados del panteón retiraron las vigas metálicas y comenzaron a bajar el ataúd usando poleas y cuerdas. Descendía lentamente, oscilando levemente, adentrándose en la tierra. Cada centímetro que bajaba era un adiós más profundo, más final. Observé hipnotizada, incapaz de apartar la mirada de esta última transición de mamá del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Cuando el ataúd tocó el fondo, uno de los empleados saltó al hoyo para quitar las cuerdas. Verlo ahí parado sobre el ataúd de mamá me revolvió el estómago. Entonces fue nuestro turno. Es tradición que los familiares más cercanos echen la primera palada de tierra. Andrés fue primero. Tomó la pala que le ofrecían, metió su boca en el montículo de tierra mojada junto al hoyo, y la vertió dentro. El sonido de la tierra golpeando la madera fue obsceno, final, irreversible. Luego me pasó la pala. La tomé con manos temblorosas y repetí el gesto. El ruido resonó dentro de mi pecho. Estaba literalmente enterrando a mi madre. Sebastián y Sofía también echaron su palada, solemnes y asustados. Luego otros familiares hicieron lo mismo hasta que el ataúd comenzó a desaparecer bajo una capa creciente de tierra café oscura. Los empleados del panteón tomaron el control entonces, trabajando eficientemente con sus palas para llenar el resto del hoyo. Sonaba rítmico, pal, 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 como un latido distorsionado. Observamos en silencio hasta que el hoyo estuvo completamente lleno, hasta que no quedó evidencia del ataúd salvo por un montículo de tierra fresca. Uno de los trabajadores aplanó la superficie con el reverso de su pala. Otro trajo la lápida, ya preparada con el nombre de mamá, sus fechas, una inscripción simple, madre amada, ahora descansa, y la colocó al lado de la de papá. Ahí estaban ahora, juntos nuevamente. Manuel y Marta. Los dos nombres inscritos en granito como promesa de que el amor sobrevive incluso a la muerte. Me arrodillé frente a las lápidas, sin importarme que la tierra mojada manchara mi pantalón negro. Toqué ambas piedras, la de papá, desgastada ya por 10 años de lluvia y sol, la de mamá, nueva y pulida. Cuiden el uno del otro, susurré. Los amo. Los voy a amar siempre. Patricia me ayudó a levantarme. La gente comenzó a dispersarse, ofreciendo últimas condolencias antes de irse. Doña Chuy dejó un ramo de bugambilia sobre la tumba. Eran sus favoritas, dijo con voz quebrada. Otras personas dejaron flores también hasta que la tumba se cubrió de color, rosas rojas, claveles blancos, girasoles amarillos. Mamá habría apreciado el jardín improvisado. Siempre amó las flores. Andrés, Patricia, los niños y yo fuimos los últimos en quedarnos. No queríamos irnos, como si nuestra presencia pudiera de alguna manera mantener a mamá menos sola en su nueva morada subterránea. Pero eventualmente, el frío y la lluvia nos forzaron a aceptar que teníamos que partir. Adiós, abuela, susurró Sebastián, tocando la lápida con su mano pequeña. Sofía puso una flor silvestre que había arrancado del camino. Te voy a extrañar, dijo con voz temblorosa. Caminamos lentamente de regreso hacia la entrada del panteón. A mitad de camino, me volví para mirar una última vez. Desde esa distancia, las dos lápidas juntas parecían más pequeñas, insignificantes frente a la enormidad del cementerio que se extendía en todas direcciones. Miles de muertos, cada uno con su historia, sus amores, sus pérdidas. Y ahora mamá era uno más de ellos, su vida resumida en 2 líneas de texto dorado. Pero en mi corazón, en mi corazón ella era infinita. Era gigante. Era eterna. Los días después del funeral fueron extraños. Serials. Como vivir en una neblina donde las cosas sucedían pero no terminaban de sentirse reales. Tuve que tomar una semana de ausencia del trabajo, la primera vez en años que me ausentaba por más de un día. Mi jefe fue comprensivo de una manera robótica: tómate el tiempo que necesites. Manda flores. Lo sentimos mucho. Como si el duelo pudiera medirse en días calendáricos, como si hubiera una fecha límite después de la cual se espera que uno regrese a la normalidad. Pasé esos días entre mi departamento y la casa de mamá, incapaz de establecerme en ninguno de los dos lugares. Mi departamento se sentía demasiado frío,
demasiado moderno, demasiado despojado de memoria. Era el espacio de una persona que había estado huyendo de su pasado, y ahora ese pasado me reclamaba con urgencia. La casa de mamá, por otro lado, estaba tan saturada de su presencia que a veces me costaba respirar. Cada objeto gritaba su ausencia. La taza de café que dejó en el fregadero antes de ir al hospital. El suéter colgado en el respaldo de una silla. El marcador en la página 247 de 100 años de soledad, nunca sabría cómo termina esa lectura. Andrés venía a diario. Creo que él también estaba evitando estar solo con su dolor. Juntos empezamos el proceso de revisar los papeles de mamá, recibos, documentos importantes, la escritura de la casa. Encontramos su testamento en una carpeta manila marcada claramente, importante, leer después de mi muerte. Tan organizada, tan considerada incluso en esto. El testamento era simple, la casa se dividiría entre Andrés y yo, sus ahorros modestos también. Había instrucciones específicas sobre algunas pertenencias, su anillo de bodas para Sofía cuando cumpliera 15, su colección de cucharas de plata para Patricia, su álbum de fotos antiguas para mí, su caja de herramientas para Andrés, herencia de papá. Pero lo que nos quebró fue la última línea: a mis hijos, no lloren mi muerte. Celebren que tuve la fortuna de ser su madre. Los amé cada día de mi vida, y ese amor no termina solo porque mi corazón haya dejado de latir. Cuídense el uno al otro. Eso es todo lo que una madre puede pedir. La letra estaba escrita con cuidado, cada palabra elegida con intención. Era tan típico de mamá, pensando en nosotros hasta el final, tratando de facilitarnos las cosas incluso después de su muerte. Tenemos que decidir qué hacer con la casa, dijo Andrés una tarde mientras tomábamos café en la cocina. Era una conversación que habíamos estado evitando pero que no podía posponerse indefinidamente. Venderla parece, no sé, una traición. Asentí, entendiendo exactamente lo que quería decir. Vender la casa sería como borrar el último espacio físico donde mamá existía. Pero mantenerla también parecía complicado. Ninguno de nosotros vivía ahí. Requeriría mantenimiento, pago de servicios, vigilancia. ¿Y si no la vendemos?, propuse lentamente. ¿Y si la mantenemos como un lugar de reunión familiar? Podríamos arreglarla un poco, venir los fines de semana, hacer las comidas dominicales que mamá siempre quiso que hiciéramos. Vi la expresión de Andrés iluminarse. Como una casa de campo, pero en la ciudad. Un lugar donde los niños puedan conocer sus raíces, donde podamos contarles historias de mamá y papá. La idea tomaba forma entre nosotros, transformando lo que había sido un problema en una posibilidad. Tendríamos que coordinarnos, dijo prácticamente. Uno viene una semana, el otro la siguiente. O venimos juntos. Patricia podría traer su horno eléctrico, hacer sus pais aquí. Pude ver su mente ya planeando, encontrando soluciones. Esa era la diferencia entre Andrés y yo, él resolvía, yo escapaba. Pero quizás era momento de que yo también aprendiera a resolver en lugar de huir. Me gusta la idea, dije finalmente. Mantengamos viva la casa. Mantengamos vivo su recuerdo de una manera activa, no solo como un mausoleo. Esa decisión tomada, nos sentimos un poco más livianos. No todo estaba perdido. No todo tenía que terminar. Podíamos crear nuevas tradiciones sobre la base de las viejas. Podíamos honrar a mamá manteniendo su espacio lleno de vida y amor. Empezamos a limpiar con nuevo propósito, no para preparar la casa para su venta sino para prepararla para su nueva vida como centro de reunión familiar. Lavamos cortinas, sacudimos muebles, regamos el jardín con nuevo cuidado. Durante esa limpieza, encontré más tesoros escondidos de mamá. En el ático, cajas de fotos que se remontaban a los años 50, mamá de bebé en los brazos de una mujer severa que debía ser mi abuela, mamá de niña con trenzas y vestido de cuadros, mamá de quinceañera con ese look característico de los 70. Era como viajar en el tiempo, ver a mamá joven, ver cómo su rostro evolucionaba de década en década, acumulando experiencias, alegrías, dolores, hasta convertirse en la mujer que yo conocí. Había también cartas que mamá había recibido a lo largo de los años.
de sus hermanas que vivían en provincia, de amigas de la infancia, de pacientes agradecidos que le escribían para decirle cómo su cuidado había marcado diferencia en sus vidas. Una carta en particular me llamó la atención. Era de una mujer llamada Rosa, fechada hace 15 años. Querida Marta, nunca podré agradecerte suficiente lo que hiciste por mi hijo. Cuando estuvo en el hospital, tan enfermo, tú fuiste más que su enfermera. Fuiste su ángel guardián. Te quedabas horas extras sin que te lo pidieran, le hablabas con cariño, le dabas esperanza cuando yo ya no la tenía. Gracias a ti, mi hijo está vivo hoy. Gracias a ti, yo todavía soy madre. Eres un ser humano excepcional. Leyendo esas palabras, entendí algo fundamental sobre mamá: su capacidad de amar y cuidar no se limitaba a su familia. Era quien ella era en esencia. Para con todos. En todo momento. Y yo había sido beneficiaria de ese amor monumental sin nunca apreciarlo completamente. Había tomado su amor como un hecho dado, como el aire o la gravedad, algo siempre presente y por lo tanto fácil de ignorar. Solo ahora que se había ido podía ver la magnitud de lo que había perdido. Una noche, sola en la casa, decidí escuchar de nuevo las grabaciones de mamá. Había más de lo que inicialmente pensé, no era solo una cinta sino varias, todas numeradas. Cinta 1, para Lucía cuando sea momento. Cinta 2, recuerdos de mi vida. Cinta 3, consejos para el futuro. Era como si mamá hubiera creado todo un archivo de audio, una autobiografía oral para que yo pudiera conocerla después de su muerte de maneras que nunca me tomé el tiempo de conocerla en vida. Puse la cinta 2. La voz de mamá llenó la cocina, pero ahora contaba historias de su juventud. Tenía 16 años cuando conocí a tu papá. Él trabajaba en la carpintería de su padre y yo iba a comprar marcos para la casa de mis papás. Era tan guapo, mija, con sus ojos verdes y ese pelo negro siempre despeinado. Me miraba de una manera que me hacía sentir vista, realmente vista, no solo como una chica más sino como alguien especial. Su voz tenía un tono soñador que nunca le había escuchado. Me cortejó a la antigua, con serenatas, cartas, flores. Mi papá no lo quería porque decía que un carpintero no era suficiente para su hija. Pero yo sabía la verdad: tu papá tenía oro en el corazón y eso era más valioso que todo el dinero del mundo. Las historias continuaban, una tras otra, pintando un retrato de mamá que yo nunca había conocido. Mamá la rebelde que se casó contra los deseos de sus padres. Mamá la luchadora que trabajó limpiando casas para pagar su escuela de enfermería. Mamá la joven madre que casi muere en el parto con Andrés pero que insistió en tener más hijos porque un hijo único se siente solo. Mamá la viuda que consideró dejarse morir cuando papá falleció pero que decidió vivir, porque ustedes todavía me necesitaban. Cada historia era una revelación. Cada anécdota una ventana a una persona compleja, profunda, con sueños y miedos y fortalezas que yo nunca había tomado el tiempo de explorar. Me di cuenta con horror de que había reducido a mi madre a un rol, mi mamá, sin verla como Marta, como un ser humano completo con una vida interior rica. Es tan fácil hacer eso con la gente que siempre ha estado ahí. Asumimos que los conocemos cuando realmente solo conocemos la superficie que nos muestran. Si pudiera darte un consejo, mija, decía mamá ahora en la grabación, sería este: no pospongas el amor. No pospongas las conversaciones importantes. No pospongas estar presente. Porque el tiempo no espera y los después, a veces nunca llegan. Yo cometí ese error con mis propios padres. Siempre pensé que tendría más tiempo para visitarlos, para agradecerles, para decirles cuánto los amaba. Y cuando murieron, primero mi papá y un año después mi mamá, me quedé con tanto sin decir. No cometas mi error, mi amor. Di, te quiero, ahora. Llama ahora. Visita ahora. El futuro es una ilusión. Solo existe este momento. Sus palabras eran como una profecía que se había cumplido trágicamente. Ella me había dado el mapa para evitar su mismo dolor, pero yo no había escuchado. O más bien, nunca le había dado la oportunidad de decírmelo en vida.
Estas grabaciones eran su último intento de enseñarme, de guiarme, de ser madre incluso desde el más allá. Y finalmente, yo estaba prestando atención. Pasaron semanas. Luego meses. El mundo seguía girando con su indiferencia característica. Regresé al trabajo pero descubrí que ya no me importaba de la misma manera. Las juntas sobre cuotas de ventas me parecían absurdamente triviales. Las presentaciones de PowerPoint me aburrían. Los dramas de oficina me resultaban risibles. Había visto la muerte de cerca, había experimentado pérdida real, y eso recalibra tu sentido de lo que importa. Spoiler, las métricas trimestrales no importan. En absoluto. Empecé a hacer cambios. Pequeños al principio. Pedí trabajar desde casa 2 días a la semana, algo que mi empresa había resistido pero que la pandemia reciente había hecho más aceptable. Usaba esos días en casa de mamá, trabajando desde la mesa del comedor, tomando descansos para regar el jardín o leer otra carta de la caja de zapatos. La casa se sentía menos pesada ahora. Ya no era un mausoleo sino un espacio de transición, un puente entre quien había sido y quien estaba tratando de convertirme. Andrés cumplió su palabra. Venía los fines de semana con Patricia y los niños. Habíamos establecido una tradición, comida dominical en casa de mamá. Patricia cocinaba, nunca tan bien como mamá pero con amor propio, y nos sentábamos alrededor de esa mesa que había visto tantas comidas familiares. Los niños jugaban en el jardín después, sus risas llenando espacios que habían estado demasiado silenciosos. Y yo les contaba historias de mamá, manteniéndola viva a través de la narración oral, esa tradición antigua de pasar sabiduría y memoria de generación en generación. ¿La abuela era buena para los videojuegos?, preguntó Sebastián un domingo. La pregunta me hizo reír. No, mijo. En tiempos de tu abuela no había videojuegos. Pero era buena para otras cosas. Hacía los mejores pozoles. Podía cocer cualquier cosa. Sabía los nombres de todas las plantas. Sofía, siempre más contemplativa, preguntó, ¿la extrañas, tía? La pregunta directa me desarmó como siempre lo hacían las preguntas de los niños. Cada día, admití. Pero extrañarla es una forma de mantenerla cerca. ¿Tiene sentido? Ella asintió sabiamente, de esa manera en que los niños a veces entienden cosas profundas mejor que los adultos. También empecé terapia. Algo que había resistido durante años bajo la falsa creencia de que podía manejar mis problemas sola. Pero la muerte de mamá había abierto compuertas que no podía cerrar sin ayuda. Encontré una psicóloga, la doctora Ramírez, una mujer de unos 50 años con el cabello gris cortado corto y una manera directa de hablar que apreciaba. En nuestra primera sesión, le conté todo, la llamada perdida, las cartas, mi culpa masiva. Esperaba juicio. En cambio, recibí compasión combinada con desafío. Lucía, dijo después de escucharme, tienes 2 opciones. Puedes pasar el resto de tu vida castigándote por lo que no hiciste, o puedes honrar a tu madre viviendo diferente de ahora en adelante. ¿Cuál crees que ella habría querido? La respuesta era obvia. Mamá nunca habría querido que me ahogara en culpa. Pero saberlo intelectualmente y sentirlo emocionalmente eran 2 cosas diferentes. El perdón, continuó la doctora Ramírez, especialmente el autoperdón, es un proceso. No esperes despertar un día y sentir que todo está resuelto. Es un trabajo diario de elegir avanzar en lugar de quedar atrapada en el pasado. Trabajo diario. Esa frase resonó conmigo. Empecé a tratarlo literalmente como trabajo. Cada mañana, antes de revisar mi teléfono, escribía en un diario. No solo sobre mamá sino sobre todo, mis sentimientos, mis miedos, mis esperanzas. Descubrí que escribir era como limpiar una herida, dolía pero era necesario para la sanación. También empecé a llamar a gente. A primos que no había contactado en años. A excompañeras de universidad con quienes había perdido contacto. Reconectaba deliberadamente, tratando de reconstruir la red de relaciones humanas que había dejado atrofiar durante mi obsesión con el éxito profesional.
Uno de esos llamados fue particularmente significativo. Llamé a Laura, mi mejor amiga de la universidad, con quien no hablaba desde hace 3 años cuando su invitación a su boda había coincidido con un viaje de trabajo que consideré imprescindible. Le había mandado un regalo caro y una disculpa por escrito, pensando que eso era suficiente. Ahora, con la sabiduría dolorosa del arrepentimiento, veía lo inadecuado de ese gesto. Cuando Laura contestó, su voz era cautelosa. «¿Lucía? Wow, no esperaba. ¿Cómo estás?» Es complicado, empecé. «Laura, primero quiero disculparme. Por no ir a tu boda. Por desaparecer. Por priorizar trabajo sobre nuestra amistad. Fui una terrible amiga y lo siento». Hubo un silencio del otro lado. Luego, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de 3 años me llamas con esto? Respiré hondo. Porque mi mamá murió y me hizo darme cuenta de todo lo que he perdido tratando de ganar cosas que no importan. Y no quiero seguir perdiendo. Te extraño, Laura. Extraño tu risa, tus consejos terribles, nuestras pláticas de madrugada. Y sé que no tengo derecho a pedir tu amistad después de haberla descuidado tanto, pero, ¿crees que podríamos intentarlo de nuevo? Otro silencio. Luego, para mi alivio, Laura se rió, esa risa contagiosa que recordaba de nuestros 20. Eres una idiota, ¿sabes? Pero sí. Claro que sí. Almorzamos esta semana. Y me cuentas todo sobre tu mamá. Y sobre ti. Y sobre quién eres ahora. Esa conversación fue la primera de muchas. Empecé a reconstruir no solo mi relación con Laura sino con otras personas que había ido dejando en el camino. No todas respondieron positivamente, algunos puentes uno los quema tan bien que no se pueden reconstruir, pero los que sí, valieron cada incomodidad de esas primeras llamadas. También hice cambios en mi trabajo. No renuncié, no de inmediato, pero establecí límites que antes me habían parecido imposibles. No más correos después de las 7 de la noche. No más fines de semana trabajando a menos que fuera verdaderamente una emergencia. Y descubrí algo sorprendente, el mundo no se acabó. Los proyectos siguieron completándose. Las ventas siguieron cerrándose. Y resulta que ser dispensable en el trabajo no es el insulto que yo había pensado. Es liberador. Significa que tu valor como persona no está atado a tu productividad laboral. Mi jefe no estaba contento con estos cambios. «Lucía, tú solías ser nuestra estrella». «¿Qué pasó?» Lo miré a través del escritorio de su oficina de esquina y vi a un hombre que en 20 años probablemente estaría exactamente donde yo estaba ahora, dándose cuenta demasiado tarde de que sacrificó vida real por estatus corporativo. «Lo que pasó», le dije calmadamente, «es que mi madre murió esperando una llamada mía que nunca llegó porque yo estaba en una de sus juntas. Así que con todo respeto, licenciado, no me importa si ya no soy su estrella. Prefiero ser una buena hija póstumamente que una buena empleada». Esperaba que me despidiera. No lo hizo, aunque sí me relegó a proyectos menos prestigiosos. Está bien. Descubrí que mi ego podía soportarlo. Descubrí que había más libertad en bajar de la carrera de ratas que en correr cada vez más rápido dentro de ella. Algunos de mis colegas me miraban con lástima, pobre Lucía, nunca se recuperó de la muerte de su madre, sin darse cuenta de que no era recuperación sino transformación. No estaba regresando a quien había sido. Estaba convirtiéndome en quien debía haber sido siempre. En el 6º mes después de la muerte de mamá, vendí mi departamento. Era un espacio precioso objetivamente, minimalista, moderno, en una zona cara de la ciudad. Pero nunca se había sentido como hogar. Era más un showroom de mi éxito profesional. Usé parte del dinero de la venta para remodelar la casa de mamá. Actualicé el baño, la cocina, reforcé el techo que tenía goteras. Pero mantuve la esencia, los azulejos de Talavera, las puertas de madera originales, el jardín con sus bugambilias sagradas. Andrés estuvo de acuerdo con la remodelación aunque técnicamente la mitad de la casa era suya. «Haz lo que necesites hacer»,
dijo. Si mudarte ahí te ayuda, hazlo. Y eso hice. Me mudé a la casa de mi infancia. Mi cuarto de adolescente, que mamá había mantenido intacto como un museo de mi juventud, lo convertí en mi nuevo espacio. Mantuve algunas cosas, los pósters desteñidos de bandas que ya no escuchaba, el tocador donde me maquillaba para mi primera cita, el librero con libros que había subrayado con fervor juvenil. Pero agregué mi vida adulta también, mi computadora de trabajo, mi ropa profesional, mi colección de libros nuevos. Era una mezcla extraña pero honesta de todas mis versiones, la niña que fui, la mujer que creí que tenía que ser, la persona que estaba tratando de convertirme. Vivir en la casa de mamá cambió algo fundamental en mí. Cada mañana desayunaba en esa cocina donde ella había preparado miles de comidas. Cada noche me sentaba en el porche donde ella había esperado mi regreso. Y gradualmente, de una manera que no puedo explicar del todo, empecé a sentir que estaba reparando algo. No con ella, eso era imposible, sino dentro de mí. Estaba cerrando la brecha entre la hija que había sido y la hija que debía haber sido. Estaba, por primera vez en años, viviendo auténticamente en lugar de performativamente. Un año después de la muerte de mamá, organizamos una reunión especial. Era el día de su cumpleaños, habría cumplido 74, y decidimos celebrarla en lugar de solo lamentarla. Invitamos a todos los que la habían conocido, familiares, amigos, excolegas, vecinos. Transformamos el jardín de la casa en un espacio de celebración, con mesas largas, guirnaldas de papel picado colgadas entre los árboles, y por supuesto, bugambilias por todas partes. Patricia y yo cocinamos usando las recetas de mamá. Pozole, tamales, arroz rojo, frijoles charros. Fue un esfuerzo de 2 días que nos dejó exhaustas pero satisfechas. Nunca me va a salir como el de tu mamá, decía Patricia probando el pozole. Le falta algo. Probé y sonreí. Le falta amor acumulado de 50 años de cocinar este plato. Dale tiempo. Cada vez que lo hagas, le agregas tu propia historia. Le gustó esa idea y dejó de comparar. La gente empezó a llegar alrededor de las 2 de la tarde. Don Rafael y doña Chuy de al lado, cargando flores del jardín de ellos. Leticia, la mejor amiga de mamá del hospital, con un álbum de fotos que había compilado de sus años juntas. Primos de Guadalajara que no veíamos desde el funeral. La maestra de catecismo de la parroquia. El cartero que había entregado el correo en esta calle por 20 años. Cada uno traía historias, recuerdos, fragmentos de mamá que nosotros no conocíamos. Tu mamá una vez me prestó dinero para la operación de mi hijo, contó don Rafael, sus ojos acuosos detrás de lentes gruesos. Yo apenas la conocía, éramos vecinos recientes. Pero cuando se enteró de mi situación, apareció en mi puerta con un sobre. Págamelo cuando puedas, me dijo. Y si no puedes, págaselo a alguien más que lo necesite. Así era ella. Generosa sin esperar nada a cambio. Trabajé con Marta 30 años, agregó Leticia, y nunca la vi perder la paciencia con un paciente. Ni una vez. Incluso los más difíciles, los quejumbrosos, los groseros, ella los trataba con dignidad. Decía que la gente en dolor se comporta mal, pero que no era personal. Era solo dolor buscando salida. Se secó los ojos con un pañuelo. Me hizo mejor enfermera. Mejor persona. Y no soy la única. Pregúntenle a cualquiera que trabajó con ella. Las historias continuaron durante horas. Cada una pintaba una pincelada adicional en el retrato de mamá. Y lo que emergía no era una santa, mamá había tenido sus fallas, sus momentos de frustración, sus días malos como cualquiera, sino algo mejor, un ser humano complejo que había elegido consistentemente la bondad sobre la facilidad. Que había visto el bien en otros incluso cuando era difícil de ver. Que había dado su tiempo, energía, amor sin llevar cuentas. Cuando el sol comenzó a ponerse, propuse un brindis. Todos levantaron sus vasos, algunos con cerveza, otros con agua de horchata, los niños con jugo. Por mamá, comencé, mi voz quebrándose un poco.
quien nos enseñó que el amor no es un sustantivo sino un verbo. Que no basta con sentir amor, hay que demostrarlo, vivirlo, hacerlo presente. Almorzamos esta semana. Y me cuentas todo sobre tu mamá. Y sobre ti. Y sobre quién eres ahora. Esa conversación fue la primera de muchas. Empecé a reconstruir no solo mi relación con Laura sino con otras personas que había ido dejando en el camino. No todas respondieron positivamente, algunos puentes uno los quema tan bien que no se pueden reconstruir, pero los que sí, valieron cada incomodidad de esas primeras llamadas. También hice cambios en mi trabajo. No renuncié, no de inmediato, pero establecí límites que antes me habían parecido imposibles. No más correos después de las 7 de la noche. No más fines de semana trabajando a menos que fuera verdaderamente una emergencia. Y descubrí algo sorprendente, el mundo no se acabó. Los proyectos siguieron completándose. Las ventas siguieron cerrándose. Y resulta que ser dispensable en el trabajo no es el insulto que yo había pensado. Es liberador. Significa que tu valor como persona no está atado a tu productividad laboral. Mi jefe no estaba contento con estos cambios. Lucía, tú solías ser nuestra estrella. ¿Qué pasó? Lo miré a través del escritorio de su oficina de esquina y vi a un hombre que en 20 años probablemente estaría exactamente donde yo estaba ahora, dándose cuenta demasiado tarde de que sacrificó vida real por estatus corporativo. Lo que pasó, le dije calmadamente, es que mi madre murió esperando una llamada mía que nunca llegó porque yo estaba en una de sus juntas. Así que con todo respeto, licenciado, no me importa si ya no soy su estrella. Prefiero ser una buena hija póstumamente que una buena empleada. Esperaba que me despidiera. No lo hizo, aunque sí me relegó a proyectos menos prestigiosos. Está bien. Descubrí que mi ego podía soportarlo. Descubrí que había más libertad en bajar de la carrera de ratas que en correr cada vez más rápido dentro de ella. Algunos de mis colegas me miraban con lástima, pobre Lucía, nunca se recuperó de la muerte de su madre, sin darse cuenta de que no era recuperación sino transformación. No estaba regresando a quien había sido. Estaba convirtiéndome en quien debía haber sido siempre. En el 6º mes después de la muerte de mamá, vendí mi departamento. Era un espacio precioso objetivamente, minimalista, moderno, en una zona cara de la ciudad. Pero nunca se había sentido como hogar. Era más un showroom de mi éxito profesional. Usé parte del dinero de la venta para remodelar la casa de mamá. Actualicé el baño, la cocina, reforcé el techo que tenía goteras. Pero mantuve la esencia, los azulejos de Talavera, las puertas de madera originales, el jardín con sus bugambilias sagradas. Andrés estuvo de acuerdo con la remodelación aunque técnicamente la mitad de la casa era suya. Haz lo que necesites hacer, dijo. Si mudarte ahí te ayuda, hazlo. Y eso hice. Me mudé a la casa de mi infancia. Mi cuarto de adolescente, que mamá había mantenido intacto como un museo de mi juventud, lo convertí en mi nuevo espacio. Mantuve algunas cosas, los pósters desteñidos de bandas que ya no escuchaba, el tocador donde me maquillaba para mi primera cita, el librero con libros que había subrayado con fervor juvenil. Pero agregué mi vida adulta también, mi computadora de trabajo, mi ropa profesional, mi colección de libros nuevos. Era una mezcla extraña pero honesta de todas mis versiones, la niña que fui, la mujer que creí que tenía que ser, la persona que estaba tratando de convertirme. Vivir en la casa de mamá cambió algo fundamental en mí. Cada mañana desayunaba en esa cocina donde ella había preparado miles de comidas. Cada noche me sentaba en el porche donde ella había esperado mi regreso. Y gradualmente, de una manera que no puedo explicar del todo, empecé a sentir que estaba reparando algo. No con ella, eso era imposible, sino dentro de mí. Estaba cerrando la brecha entre la hija que había sido y la hija que debía haber sido. Estaba, por primera vez en años, viviendo auténticamente en lugar de performativamente. Un año después de la muerte de mamá, organizamos una reunión especial. Era el día de su cumpleaños, habría cumplido 74, y decidimos celebrarla en lugar de solo lamentarla. Invitamos a todos los que la habían conocido,
familiares, amigos, excolegas, vecinos. Transformamos el jardín de la casa en un espacio de celebración, con mesas largas, guirnaldas de papel picado colgadas entre los árboles, y por supuesto, bugambilias por todas partes. Patricia y yo cocinamos usando las recetas de mamá. Pozole, tamales, arroz rojo, frijoles charros. Fue un esfuerzo de 2 días que nos dejó exhaustas pero satisfechas. Nunca me va a salir como el de tu mamá, decía Patricia probando el pozole. Le falta algo. Probé y sonreí. Le falta amor acumulado de 50 años de cocinar este plato. Dale tiempo. Cada vez que lo hagas, le agregas tu propia historia. Le gustó esa idea y dejó de comparar. La gente empezó a llegar alrededor de las 2 de la tarde. Don Rafael y doña Chuy de al lado, cargando flores del jardín de ellos. Leticia, la mejor amiga de mamá del hospital, con un álbum de fotos que había compilado de sus años juntas. Primos de Guadalajara que no veíamos desde el funeral. La maestra de catecismo de la parroquia. El cartero que había entregado el correo en esta calle por 20 años. Cada uno traía historias, recuerdos, fragmentos de mamá que nosotros no conocíamos. Tu mamá una vez me prestó dinero para la operación de mi hijo, contó don Rafael, sus ojos acuosos detrás de lentes gruesos. Yo apenas la conocía, éramos vecinos recientes. Pero cuando se enteró de mi situación, apareció en mi puerta con un sobre. Págamelo cuando puedas, me dijo. Y si no puedes, págaselo a alguien más que lo necesite. Así era ella. Generosa sin esperar nada a cambio. Trabajé con Marta 30 años, agregó Leticia, y nunca la vi perder la paciencia con un paciente. Ni una vez. Incluso los más difíciles, los quejumbrosos, los groseros, ella los trataba con dignidad. Decía que la gente en dolor se comporta mal, pero que no era personal. Era solo dolor buscando salida. Se secó los ojos con un pañuelo. Me hizo mejor enfermera. Mejor persona. Y no soy la única. Pregúntenle a cualquiera que trabajó con ella. Las historias continuaron durante horas. Cada una pintaba una pincelada adicional en el retrato de mamá. Y lo que emergía no era una santa, mamá había tenido sus fallas, sus momentos de frustración, sus días malos como cualquiera, sino algo mejor, un ser humano complejo que había elegido consistentemente la bondad sobre la facilidad. Que había visto el bien en otros incluso cuando era difícil de ver. Que había dado su tiempo, energía, amor sin llevar cuentas. Cuando el sol comenzó a ponerse, propuse un brindis. Todos levantaron sus vasos, algunos con cerveza, otros con agua de horchata, los niños con jugo. Por mamá, comencé, mi voz quebrándose un poco. Quien nos enseñó que el amor no es un sustantivo sino un verbo. Que no basta con sentir amor, hay que demostrarlo, vivirlo, hacerlo presente. Quien nos mostró que una vida bien vivida no se mide en logros o posesiones sino en cuántas vidas tocaste, cuántos corazones aliviaste, cuánta luz agregaste al mundo. Hice una pausa, mirando alrededor del jardín lleno de gente que había venido a honrarla. Mamá creía que la muerte no es el final si la gente que dejaste atrás lleva tu esencia adelante. Así que la mantenemos viva. Cada acto de bondad que hacemos, ella lo hace a través de nosotros. Cada vez que elegimos presencia sobre conveniencia, ella está ahí. Cada vez que amamos sin condiciones, su amor continúa. Levanté mi vaso más alto. Por Marta Jiménez, quien nos enseñó cómo vivir y, con su muerte, nos enseñó por qué vale la pena vivir auténticamente. Te amamos, Ma. Siempre. Salud, gritaron todos al unísono. El sonido de tantos vasos chocando era como una campana colectiva, un momento de comunión compartida. Y en ese instante, sentí algo que no había sentido desde su muerte, paz. No la ausencia de dolor, ese nunca se iría completamente, sino paz en medio del dolor. Aceptación. Comprensión de que aunque mamá ya no estaba físicamente, su influencia, su legado, su amor, seguían tan presentes como siempre. Después del brindis, Andrés llevó a cabo una ceremonia que habíamos planeado juntos.
Habíamos comprado semillas de bugambilia, la flor de mamá, suficientes para que cada invitado se llevara un sobre pequeño. Queremos que planten estas semillas, explicó Andrés. En sus jardines, en macetas, donde sea. Y cuando florezcan, piensen en mamá. Así ella seguirá floreciendo en lugares que nunca visitó, tocando vidas que nunca conoció, extendiéndose más allá de los límites de su propia vida. La idea resonó con la gente. Vi a doña Chuy aferrar su sobre de semillas como si fuera un tesoro. Vi al cartero ponerlo cuidadosamente en su bolsillo del pecho. Vi a Sofía mostrarle su sobre a Sebastián, ambos emocionados por la idea de cultivar algo en memoria de su abuela. Mientras la fiesta continuaba, música de mariachi que alguien había contratado como sorpresa, niños corriendo entre las mesas, adultos intercambiando historias y risas, me alejé un momento al porche. Necesitaba respirar, procesar la belleza de este día. Desde ahí podía ver todo, el jardín lleno de vida, las bugambilias de mamá meciéndose suavemente en la brisa vespertina, las luces colgadas creando un ambiente mágico cuando empezó a oscurecer. Laura se me unió, poniéndome un plato en las manos. Come algo. No te he visto probar nada. Tenía razón. Había estado tan ocupada siendo anfitriona que había olvidado alimentarme. Tomé un tamal y le di una mordida. Estaba delicioso, no exactamente como los de mamá, pero buenos a su manera. Qué diferente estás, observó Laura. Más, no sé. ¿Presente? ¿Real? Me reí. Es lo que el duelo hace, supongo. Te arranca todas las capas de bullshit y te deja con lo esencial. No es solo el duelo, insistió Laura. Es lo que hiciste con el duelo. Mucha gente pierde a sus padres y se vuelve más cerrada, más amargada. Tú te abriste. Te volviste más humana. Sus palabras me tocaron profundamente porque tenía razón. La muerte de mamá podría haberme roto de maneras que me dejaran permanentemente dañada. En cambio, me había quebrado abierta, y por esas grietas estaba entrando luz que antes no podía alcanzarme. Ella me enseñó eso, dije suavemente. Incluso en muerte, especialmente en muerte, me enseñó cómo vivir. Le mostré a Laura la pulsera que llevaba puesta, un regalo que me había hecho con semillas de bugambilia secas y barnizadas. Estas son de su jardín. Las recogí el día después de su funeral. Es mi recordatorio diario, florezco porque ella me plantó. Crezco porque ella me regó. Y cuando florezco, es su belleza manifestándose a través de mí. Esa noche, después de que todos se fueron y Andrés ayudó a limpiar y se fue con su familia, me senté sola en el jardín bajo las estrellas. La Ciudad de México tiene demasiada contaminación lumínica para ver muchas estrellas, pero esa noche alcancé a ver algunas. Pensé en mamá ahí arriba, si es que arriba significa algo. Pensé en papá con ella, ambos liberados de los cuerpos que los habían contenido y limitado. Pensé en el misterio de la conciencia, de dónde vamos cuando morimos, si es que vamos a algún lado. Y decidí que no importaba. No importaba si había un cielo literal o si la muerte era simplemente el fin de la actividad cerebral. Lo que importaba es que mamá había vivido de una manera que la hacía inmortal en sentido práctico. Había plantado tanto amor, tanta bondad, tanta belleza en el mundo que esas cosas continuarían creciendo mucho después de que su cuerpo se descompusiera en tierra. Eso era trascendencia real. No la vida eterna prometida por religiones, sino la vida eterna ganada por una vida bien vivida. Han pasado 2 años desde la última llamada de mamá. 2 años desde que mi teléfono vibró sobre una mesa de oficina y yo elegí ignorarlo. 2 años de aprender a vivir con el peso de ese momento pero sin dejarme aplastar por él. El jardín de mamá está más hermoso que nunca, he aprendido sus secretos, sus ritmos, la forma correcta de podar, cuándo regar, cómo hablarle a las plantas como ella hacía. Las bugambilias florecen cada primavera con una intensidad que me parece milagrosa, como si cada flor fucsia fuera una carta de amor de mamá recordándome que la belleza persiste, que la vida continúa, que el amor nunca muere realmente. Y yo, parada entre estas flores que ella plantó pero que yo ahora cuido, finalmente entiendo, no era la última llamada que importaba, sino todas las que vendré después, todas las que contestaré,
todas las veces que elegiré presencia sobre conveniencia, todas las formas en que su amor continuará fluyendo a través de mis acciones. Mamá, te escuché. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa las notificaciones para seguir descubriendo más historias que inspiran, sanan y nos recuerdan el valor de la vida.